Suscríbete a La Panterita. Francisco López y Germán Cafa. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Buenos días, fútbol. Buenos días, ¿cómo estás? Dame un pase genial, dame un grito de gol, dame una gran emoción, dame fútbol, fútbol a lo grande. Dame un pase genial, dame un grito de gol, dame una gran emoción, fútbol a lo grande. A la audiencia, buen día, ¿qué tal, Germán? Muy bien, buen día para todos. ¿Qué tal, niño? Señor, buenos días, saludos para todos. Carlos. Buen día, señor Salvador. Darío. Señor. Buen día. ¿Todo bien? ¿Qué tal? Bien, bien. Estoy con la inteligencia artificial. Esto va a ser creer o reventar porque va a grabar voz y está de moda. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal, Arturo? Buen día, el saludo para toda la audiencia de Fútbol a lo Grande de Radio Monumental. Ya aquí en Ipané, en el Centro de Alto Rendimiento de la Albirroja, donde hace exactamente media hora arrancó la segunda movilización de la selección paraguaya con miras al partido ante Perú. Hoy ya con plantel completo. Antes de la medianoche llegaron los últimos 4 que faltaban, que ayer mencionábamos en nuestros reportes, no estuvieron en el entrenamiento, es decir, Carlos Coronel, Diego Gómez, Jesús Medina y Robert Morales. A partir de hoy ya con plantel completo Guillermo Barros Echeloto. Hoy seguramente ya con algo táctico más formal, parando un equipo que seguramente se va a ir filtrando en las próximas horas. Al terminar la práctica, hablan 2 jugadores en zona mixta. De hecho, en los últimos 15 minutos nosotros podremos observar, nosotros estamos en un salón que da hacia el frente mismo del complejo, en la sala de prensa, y más o menos uno imagina que después de las 12, que sería la parte final de la práctica, podríamos pasar hacia la cancha principal a ver los últimos movimientos. Ayer cerraron la tarea con fútbol en espacio reducido, veremos si hoy hacen lo mismo o algo mucho más liviano, atendiendo que son los preparativos para el viaje. La última práctica antes de viajar, tienen marcado el almuerzo a las 13 y después rumbo al aeropuerto, como para salir 15:30 partiendo hacia Ciudad del Este. Son apenas 45 minutos de vuelo para llegar a la capital del Alto Paraná. En realidad en Mingaguazú, si vamos a la geografía pura, van a estar hospedados ahí porque el Complejo Internacional del Este no está todavía en Ciudad del Este, está en Mingaguazú. Arturo, aquí se prepara la escolta presidencial. Aquí hay presencia de militares porque en un rato llegará Santiago Peña, el presidente de la República, acompañado por César Ramírez, que es el ministro de Deportes. Llegarán para compartir el almuerzo, o en este caso todavía no nos confirmaron si se quedan a almorzar con ellos o vienen antes de esa situación como para brindar su apoyo a la selección paraguaya, pero sí podemos confirmar que van a estar porque la escolta está preparada. Está, por ejemplo, un grupo de militares en el frente, gente de la policía caminera, y ya recorriendo el predio los que forman parte de la escolta presidencial. Por poner un ejemplo a la gente, las personas que generalmente vemos trajeadas detrás de la comitiva presidencial ya están recorriendo todos los puntos para verificar en lo previo que no haya ningún detalle que se escape con la llegada del presidente de la República, que así como están las cosas, en la próxima hora estará llegando aquí a Ipané acompañado por César Ramírez, ministro de Deportes. Así el panorama, a la espera de novedades que vayan surgiendo en el entrenamiento. Insisto que ahora se va dando la movilización, así que es probable que en hora de la siesta, la tarde, se vaya filtrando algo sobre el probable equipo para medir a Perú en el arranque de las eliminatorias, Arturo. Bueno, gracias, Víctor. Después contigo, ¿sí? Perfecto, nosotros atentos, ya en un rato pasaremos a la cancha principal y luego 2 jugadores hablarán con nosotros en zona mixta. Este estuvo empastado actual, que te di. Sí, sí, sí. Este es lo último, este ahora. El último. Está la cancha un poco blanda. Y sí, cayó mucha agua, es algo que se preveía, y más que es pasto esa nuevo. Ese es lo que presenta y el campo de juego. Bueno, voy a decir una cosa. Tengo, según la inteligencia artificial,
cómo le quedan los clasificatorios para el Mundial. ¿No le interesa? Claro. Es lo actual, sí. No, sí, es sí, sí, Giorgio sí, Alma, sí. Sí, sí. Es lo más cercano a lo real, eso. Sí, y bueno, yo no... Todavía no tiene nombre, le voy a poner nombre después el señor, al de la inteligencia. Ok. ¿Qué puesto? Vos no tenés tu WhatsApp ahí, yo. Sí, 0971 10 80 10. Si ellos quieren o nos quieren, los oyentes le vamos a decirle inteligencia artificial. Porque está de moda eso, ¿eh? Está de moda, está de moda. Todo el mundo se está manejando 0971 eso. 10 80 10. Ya que te dice niño. Sí, sí, sí. Ahora actualizamos. Hay una selección que sorprende. Le digo todo ya. Y entra en tercer lugar para la inteligencia artificial. Esa sorpresa entra como tercera. Sí, a mí me sorprende su ubicación que le dio la inteligencia artificial. ¿Vos crees que yo estoy loco, Germán? No, estaba ¿O estoy haciendo cerca? mis cálculos. No, porque antes fue Giorgio, pues, y ahora estoy con eso. Pero mi mente, pues, se transforma en este tema. Porque esta inteligencia artificial va a generar en la selección paraguaya un gran ambiente. Tampoco nuestra ubicación es maravillosa de Paraguay, pero va a crear un ambiente especial. El tema es clasificar. Yo no dije que Paraguay clasificó todavía. Voy al repechaje. Pero acá tengo la posición final. Que estoy mal de la cabeza, vio, niño. No, son los días de la inteligencia ¿Vos de quién artificial, lo que esa es la realidad. A mí no me gusta eso. No, pero en serio, son los tiempos. Mucho No, porque yo para la ver semana algún pasada trabajo, le dije asesoramiento, buscan que se le asesoría en parecía- la inteligencia Y artificial. no se hizo Las acá. premoniciones. No. Atendé lo que te dijo. Ese no se hizo acá. ¿Eh? No, yo nunca no No, vi, no, acá no se leí, hizo. no escuché no, nada. no, acá no se hizo. Y bueno, No había, después le dije en qué país se hizo. Y están. Bueno. ¿Quiere que le diga o no? O le vamos a llamar justo y ya para decirle para o no. Podemos llamarlo justo por ahí. Aunque ahora debe estar en la práctica. y si es Esto es por- que la gente quiere saber o no. Pero también por tu WhatsApp ahí yo. 0971 Y si estoy loco, 10 digan 80 Rubín, 10. retirate, jubilate y Un andate. audio hay sí, ningún- no, Me la inteligencia pico y me artificial. voy y ustedes hacen el programa. Ya es hora. Aquí uno dice las predicciones. No, del es comandante. inteligencia artificial. ¿Cuál la tipo? Puta. Audio a ver. ¿Qué es lo que Arturo da tanta vuelta? Si nomás ya dan los resultados, qué posición entramos, si no entramos allá pampa. Dice. ¿Qué número WhatsApp hizo? 0971 10 80 10. Hay cosas pues, que me superan ya, porque dice, por ejemplo, eliminatoria sudamericana Copa del Mundo FIFA 2026, clasificación nuevo sistema, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, clasificado, séptimo, repechaje, y después están los eliminados, 8, 9 y 10. Y dice eliminado, repechaje clasificado. ¿Qué es lo? Mira, si vos tenés la bajuta ahorita. Lluvia de mensajes. Arturo, la inteligencia artificial son tus predicciones. Hoy cuapala tipo. Ah, la puta, qué pesado. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello puede subir Quitadol. Gran relanzamiento de EMSA Inmobiliaria Urbanización Las Lomas Santa Rosa de la Guardia Ruta 8. 20% de descuento en las cuotas de la urbanización. EMSA Inmobiliaria contigo desde 1994. Metele Arturo, es lo que está de moda. Y podés ponerle nombre Arturito, como el de la Guerra de las Galaxias. Llegó el pack WhatsApp ATR de personal para que puedas alejarte del wifi pero seguir conectado al WhatsApp. Activa tu pack WhatsApp ATR por 1000 guaraníes para estar siempre conectado. Seguí ATR con personal. Conexión total. ¿Tenés ya, niño? Sí, hay más audios. Le puedes poner el nombre a Arturito, dice. Arturito, comandante, ¿puedes mirar tu bola artificial y decirme cuánto va a venir la quiniela? ¿Por qué? Pero qué boludo. En Universo Electrodomésticos, compra lo que quieras solo con tu cédula. Mega promos de televisores, celulares y mucho más. Participas directamente para ir de vacaciones a Mendoza, Argentina. Válido para 2 personas. Universo Electrodomésticos, tu vida al mejor estilo. Primero que no es lo que vos crees. Tu enamorado no entra primero. Por favor. ¿En serio? Y acá te voy a demostrar con eso y te va a quedar con la boca abierta. Pero lo demás, estoy Ay, muy no lejos, sé, estoy muy después lejos. Lo no, demás estoy muy no lejos. te volvés loco, Germán Cafa. Ponemos. Arturo, no vamos a entrar al mundial, ni si clasifican los 10, nosotros igual vamos a entrar último.
¿Por qué te pones histérico? Yo tengo acá, le estoy mostrando a los compañeros. ¿Por qué ese pesimismo? Esta, ¿verdad? Esto lo inventé No, yo. uno. Pero, Claro, puta. positivo tiene que ser la gente. Arturo, 3 mundiales ya afuera y ahora ningún jugador de Cerro. ¿Es por cábala o qué es lo que pasa ahí, Arturo? Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Sorprende a todos llevando los pollos Pechugón de tu pollería o rosticería preferida. Además, puedes adquirir el bolso térmico para disfrutar de tu pollo Pechugón donde quieras. Pechugón deliciosamente natural. Sí, me voy. Sí, voy. Torreani pregunta si vamos a Ciudad del Este. Sí, vamos. ¿Está discursando Roberto Coronel, veo? Ahí está, atrás de Gustavito. Arturo, ni la línea 13 no da tanta vuelta como vos decís, y Arturo, comandante. Ahora sea un beneficiario de Asismed más ágil, más informado y más actualizado con la nueva web y portal beneficiario de Asismed. Disfruta de las nuevas funcionalidades en app. Descarga la app y conoce más ingresando a asismed.com.py. Ahora en Kia puedes llevarte la SUV que siempre quisiste, Carens, cuota $269 o contado $19,990. Sportage, cuota $299 o contado $24,990. Financiación propia del Grupo Garden. Elegí el Kia que más te guste en kia.com.py. Antes han invitado, pregunta a Torrico, creo que esto es del 50, la clasificatoria, o 54. Antes han invitado, pues. ¿En qué momento? 58 segurísimo. La clasificatoria. Tenemos que ver cuándo comienza. Sí, niño. Más audios. Arturito, no hay piojina que Luqueño va a ganar este fin de semana. Mi comandante, siempre escuchado de comandante. Ojalá sea eso, comandante. Como todo buen luqueño. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, 2 locales, Casa Central, Eusebella, Casi RI, 2 de Mayo, Asunción y Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 091-543-543, Wilmar SRL. Ferro Parece a 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Seguinos en Facebook e Instagram como Ferro Parece a. ¿Desde cuándo? Llamarle pues al que está en tu mesita de luz, Giorgio, a ver qué nos dice, si es que esta audiencia degenerada clasifica al mundial o no. No, este no tiene nada que ver con Giorgio, que ahora le dimos las gracias. El tema es inteligencia artificial. ¿Vos querés explicar qué es la inteligencia artificial? Voy a buscar así el término exacto. Así no me equivoco. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste, ser un verdadero winner. Consulta los partidos en aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostar a ganar lo cambia todo. Decí bienestar y certeza Exigín Paco, más de 40 años llevando energía al país. Es un programa de computación diseñado para realizar determinadas operaciones que se consideran propias de la inteligencia humana o como el autoaprendizaje. Permite aprender, entender, razonar y tomar decisiones, pero a través de la computación. El computador. Bueno, vamos a decir, dije yo eso. Habló mucho con Coronel. Habló Cheroto. Habló aparte con Coronel. Mano a mano. Y también lo hizo con todo el grupo técnico. Con todo habló. Alcidio, ¿cómo te va? Hola Arturo, ¿cómo estás? Un gran abrazo para vos y a toda tu gente ahí. Igualmente, con Alcidio, así lo estamos hablando en el CIDE, el complejo que tiene la CIDE, que cada vez más moderno. Ahí va la selección paraguaya a hospedarse desde esta tardecita noche, Alcidio. Sí, están llegando a la media tarde hoy, así que estamos preparadísimos ya como para recibirlos, como se merecen ellos, y espero llenar la expectativa y que puedan ellos sentirse en casa y que puedan tener todas las comodidades y las instalaciones que les podamos ofrecer. ¿En qué parte uno conoce el CIDE? Un complejo muy moderno, pero te pregunto, ¿están hacia el fondo? ¿Hay lugares nuevos instalados? Aquí, Arturo, acá en el kilómetro 18, Vingaguazú, es un bloque nuevo, completamente nuevo, y se llama Royal, uno de los bloques, y bueno, por suerte también cuenta con todas las comodidades y las instalaciones está ya
preparada full time como para que ellos puedan venir a usufructuar y a prepararse bien como para sacar un gran triunfo para el día jueves. Ese es el objetivo de todos paraguayos y que queremos hacerles sentir que están en sus casas y que se sientan apoyados por toda la gente del país y muy especialmente para esta zona del país del Alto Paraná. Bueno, ¿y cómo está ahí? Mañana está preparando la conferencia de prensa antes del partido. ¿Barro Echeloto, Alcido da Silva? Sí, está preparando, así que mañana le vamos a tener a todos ustedes, a los grandes amigos, así que seguramente que eso ya es a cargo de ellos y sí, se está preparando todito, ya está todito y así que los esperamos con los brazos abiertos, el corazón y nuestro corazón y la puerta del CIDE siempre abierto para ustedes también. Y bueno, vamos a estar ahí haciendo tu referencia, vamos a transmitir desde el CIDE, ahí nosotros con todo el equipo de fútbol a lo grande al mediodía, Alcidio, de tu local. Excelente, buenísimo. Yo siempre digo, el deporte hay que apoyarlo en todo momento, es lo que corre por nuestras venas, así que ustedes, tanto como los jugadores, el cuerpo técnico, que han hecho mucho por el deporte y siguen haciendo, y ustedes, como nosotros también, de nuestro modesto lugar, en nuestro lugar que nos corresponde, tenemos que apoyar, alentar y que bueno, lleguemos a buen puerto, a buen fin y que podamos festejar la victoria y que podamos llevar una vez más al Mundial, a Paraguay al Mundial y que podamos disfrutar una vez más de una clasificación de Paraguay. ¿Y cuánta gente va ahí al CIDE? ¿Cuánto de la Asociación Paraguaya? Está alrededor de 65 personas. 65, 70 personas. Y bueno, al CIDE todo viene esperando. Tenemos Víctor Ullala y Pané. Mañana la conferencia de prensa en el CIDE, ahí en Mingaguazú, y nosotros vamos a ir a hacer la cobertura desde tu local para toda, incluso, lógicamente, para el interior, capital, interior, exterior, y para la 107.9 FM en toda la zona del Alto Paraná. Ahí nos vemos, Alcidio. Gracias por tu atención, Alcides. Alcidio, perdón, Alcidio. Y bueno, para todo el mundo también tenés que decir a todos, vos tenés alcance para... Indígena, capital, interior, Alcido da Silva, y para el exterior, para todo el mundo. Excelente, Arturo. ¿Cómo es? ¿Cómo era? Tranquilo, por favor. Chao, gracias por este tiempo, nos vemos el jueves. Un gran abrazo, saludos a los compañeros. Gracias, Alcido da Silva, el CIDE. Tus electrodomésticos deben ser Jan, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Globo S.A. La Caja Mutual te ayuda a construir tu futuro mediante la jubilación privada voluntaria. 18 a 21 años, 50.000 guaraníes. 22 a 25 años, 100.000 guaraníes. 26 años en adelante, 140.000 guaraníes. Redes sociales, Facebook e Instagram. Más información al 218-4000. Caja Mutual. ¿No quieren saber los muchachos que así va a estar Paraguay? Sí, terrible la cantidad de mensajes más. Históricamente se saturó el WhatsApp, ya vino aquí nuestro compañero técnico, estamos reiniciando el WhatsApp a continuación, 0971 10 80 10. Comandante, ¿cuántos minutos por pasajero pueden hablar durante el viaje a Ciudad del Este? 7 minutos cada 100 kilómetros. Gracias. Yo controlo, para que no me rompan los huevos. Salimos. ¿Quiere hablar, Damián? 7 minutos cada 100 kilómetros. Como fue a 300, él tiene 7 por 3, 21. Sí. Más no habla. ¿Por qué le limita? Porque así ya la resolvió el comité ejecutivo. ¿El comité? Claro, 7 minutos cada 100 kilómetros. Hablan entre ellos, un poco más y se bajan a pie. Yo no resuelvo nada, resuelve el comité. Claro. De un solo miembro. ¿Mensajes? Comandante, preguntarle a la inteligencia artificial sobre campeón Libertadores y el clausura. No, es joda. Ahora vamos. Si ustedes me buscan, yo no voy a decir hoy. Tienen que ser respetuosos y hasta acá yo tengo. Clasificado, repechaje, es la inteligencia artificial. Arriba dice eliminatoria sudamericana, clasificación, lo que dice Conmebol, creen grande, y acá está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, y después el repechaje va a ir. ¿Cómo se confunde? Voy a tapar. Repechaje es
Ecuador o Colombia. Este. Se parece mucho Ecuador y Colombia. ¿Este qué es? Ese es Venezuela. No, Venezuela es este. Ah, ese es la revelación. Esa es la revelación. Ecuador. ¿Tiene el puesto ese? Sí. No, no vaya a ser así. ¿Por qué te pones histérico? A la puta. Ahí ya dudé de la... Porque ese es tu problema. Tiene que ser objetivo. ¿Este qué? Ecuador. Ajá. Ecuador es la revelación. Ecuador le supera a Uruguay en el puesto. Para la inteligencia artificial, y así porque me pone nervioso que me encapa. Lleve más mensajes, señor. Lleve más. Bueno. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Un saludo. Gustavito, sí o sí, desde el CIE tiene que hacer el programa. Gustavito, ¿dónde está el CIE? Acá tiene que sentarse en su... Los martes en Farmacias Catedral ahorrás con Sudameris Bank con descuentos de hasta el 35% en todas las categorías más 5% de reintegro con pagos vía QR. En Farmacias Catedral desde 1905 amamos cuidarte. Recárgate energía y vitalidad con Pufa Energy, aumenta el rendimiento físico, mejora la memoria y la concentración, reduce el riesgo de enfermedades cardíacas. Pufa Energy, calidad éticos. Oviral, Aleca. Habla ya, Arturo. ¿Por qué? Decí tu vida artificial. Oviral, Yema. Ojalá que termines hoy. ¿Por qué te pones así, Oviral Aleca? Bueno, ¿sabe qué, Roberto Coronel? Yo me equivoqué. La revelación, yo te llegué a decir, no, la revelación me equivoqué yo, es Ecuador. No me equivoqué. Ahí estaba con Susana y ella me dijo, ese país por la pantalla y los dos pifiamos. Qué bien, señor Ruburizo, mira, él me corrigió. Cultura general. La revelación, este me dijo él, Ecuador. Sí. No es Venezuela. Primer puesto, hola. Oyentes. Hola Arturo, ¿cómo estamos? Vos sos una persona aburrida, se entendió. Ah, la puta, por una hermana, vean de prima. En la ciudad de Villeta contamos con los servicios básicos en puerta, calles principales empedradas para inversión o vivienda, salidas a rutas importantes Nueva Italia y Acceso Sur. Llama al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Esto envía, yo no puedo abrir Ricardo Sánchez. Este día abría. ¿A quién, cómo puedo enviarle esta? Mira, no puedo, mira. No puedo abrir. Ahí sí. Fíjate en poca, hermano Cafa. Lo mejor para tu auto, camioneta, camión de operación Pluscar, piezas y repuestos de las mejores marcas para tu vehículo brasilero. Pedilos en las sucursales de Pluscar, contacta al 0982-755-250, pluscar.com.py. Pluscar, la solución a todo que vos se busca. Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Con un detalle que Ecuador arranca -3. Eso para recordar nada más a todos los oyentes. Tiene la sanción de Byron Castillo, si bien apeló, arranca inicialmente con -3. Saludos a Richard Pitoni, nos está escuchando en Encarnación del Colega. Comandante, ese es el famoso, el que tira el córner y después cabecea otra vez para el gol. Venezuela. No, Venezuela. Y ya. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción, mejor servicio postventa, planes de financiamiento. Avenida Eusebio Ayala 4623. Class Motors, una decisión inteligente. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. Comandante, no te copio, me da el aporte, comandante, me ese pende, PPI tipo de Ishagua, Oya Fota Amba, Ñandego ya clasificata tercero, Argentina primero, segundo Brasil, Ñandé tercero, Chile cuarto, a Uruguay quinto, Colombia repechaje. Ella por temporada, comandante, ni copia Giorgio Armas. No le copio, esto es otra cosa, mi hijo. Pásate ya a Salud Protegida, obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Bueno, tenemos. Sí, más audios, actualizando. El siguiente.
Arturito. Bueno, listo. Ahora va. Ahora va. Arturo, vos no sos periodista, amigo. Te convertiste en un feroz macumbero. Macumbero sos ahora. ¿Por qué me tratás así, amigo? Esto como me envió. Gracias, me reservo el nombre de la persona que me envió. Eliminatorias clasificatorias. Primer lugar. Primer lugar. A Ricardo Sánchez, muchísimas gracias, nos envió nuestro jefe y gerente de Canal 9 en la época de Edgardo Diabla Vicini. Me envió grandes recuerdos. Esa es como una parodia, ¿verdad? Una parodia. Al rojo vivo. Santula está muy a la expectativa. Y ahí le puse Ecuador tercero y Ecuador entra con -3. -3, O sea que terrible campañola Ecuador. Sí. Con -3 termina tercero. Sí. Y ahora vamos a ir. ¿Ya está aclarado, Roberto? Ecuador tercero. Digo, disculpa, yo te dije Ecuador tercero. Y pudimos me mata. Ahora vamos viendo con con los tres. Pero antes, lluvia de mensajes. Hola, buen día, ¿qué tal? Saludos para todos. Arturo, según inteligencia artificial, Argentina, Brasil, Colombia, Uruguay, Chile y Ecuador. Paraguay y Perú pelean repechaje. Ya está ya. Correcta decisión de penal no cobrado a Cerro. Dirás, ¿te acordás que yo le dije que me putearon? Vos me puteaste y Víctor, y yo te dije lo que le dijo. Sí, el mensaje de ellos. Igual. Sí. No, ya está ya. Bienvenidos a un nuevo análisis arbitral de las jugadas más importantes de la fecha 9, Torneo Clausura 2023. Partido Guaireña versus... Espera. No podés ni decir las jugadas más importantes, porque no se puede calificar la importancia para uno y para otro. En el partido de trámite 90 siempre hay jugadas importantes. Pues hay que usar técnicamente otro, le digo a la APF. Uno puede usar las jugadas más importantes, más discutidas si no querés usar polémica, la que tuvieron trascendencia por las determinaciones de los árbitros. Pero no se puede poner las jugadas más importantes. No, hay mucha importancia en otras, no las discutidas. Ah, la puta que me da por las bolas. Tu futuro lo elegís hoy con pasos firmes. Puedes ser parte de los profesionales que hacen crecer la tierra, la economía. Hace crecer tu potencial. Estudia en la Universidad San Carlos, líderes en agronegocios. Tupi cumple 27 años llenando tu hogar de felicidad y lo festeja corriendo. Corrida Tupi Arambotú, 24 de septiembre, 8 horas, Avenida Guido Boyani. Inscripciones abiertas en sportrevolution.com.py. 5 kilómetros para adultos y 1 kilómetro para niños. Medalla por participación y kit completo. La gente sabe. Tiene que cambiar, Ever, aquí no vaya a poner jugada importante en un partido de fútbol, una pelota sacada desde el ángulo, un remate que le pegó va con gran combinación, puede tener una enorme trascendencia. Está mal empleada la palabra las más importantes. Pero callate, perdón. Este y todos los martes en Punto Farma tenés 30% de descuento pagando con tus tarjetas de crédito Itaú y 35% de descuento si pagas con QR. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. ¿Qué tenés, niño, ahí? Más mensajes a continuación. A esta altura, pero comandante, vos crees todavía en esas cosas. Ya podía, comandante. Estamos hablando de... No es defendiendo porque ni siquiera conozco todavía las posiciones. Pero allí analiza todo el momento, los planteles. Está lejos de lo que es una astrología, lo que es inteligencia artificial. Sí. Analiza los planteles que tiene Brasil, Bolivia, Venezuela, todo, uno a uno, nombre a nombre. ¿Por qué me putean? Eso. Por eso no es yo acá, está lejos. Uno habla de recién vos leíste que habla de la computadora. Claro. Y el otro es totalmente de planeta, otras cosas. Esto es una... Claro, nada que ver. Donde mezclan todos los datos de lo que poseen. ¿Y por qué me putean? Ya putean antes y ni siquiera se pasó. ¿Cómo se llama? Inteligencia artificial. Sí, artificial. Dice eliminatoria sudamericana, Copa Mundial FIFA. Esto es nuevito. No se hizo, esto no está hecho acá. ¿Se hizo en un país de Sudamérica? Sí. De ahí viene. De ahí yo recibí.
comandante, según tu huevito de cristal, ¿qué color de ropa tenemos que ponernos el jueves para que gane la albirroja? Qué pesado, ese. Ay, a mí pues llega el momento en mi carrera que parece un disparate, no voy a decir más nomás. ¿Vos querés que diga? Diga. Yo creo que sí, está expectante la gente. Basta. Comandante, excelente el programa como siempre. Comandante, ahora el de la voz, ese de la APF, que dice guau la jugada y eso, que habla todo mal. Ese comandante parece que le hace ahora Alder Alcide, la voz de Alder Alcide parece ahora una jugada total en nuestra APF. No, pero no puede decir, pues, pero ese arbitral le tiene que intervenir, él no puede decir la jugada más importante. Sí, aprovecho la oportunidad y mandamos un súper saludito muy especial para los amigos de Fútbol a lo Grande, especialmente para el amigo Arturo Máximo Rubín y a toda la audiencia desde Maracaná, Paraguay. Sí. Lluvia en el tejado, viento en el portón. Basta. Arturo, más interesante va a ser si contar ese día que te peleaste con Batman, ¿te acuerdas? Sí, género. Yo creo que tenemos que terminar ya. No, está esperando. Porque pierde seriedad ese amigo. Está esperando. Arturo, el sábado a usted le dice niño Jorge fue muy mal educado con su compañero. ¿Qué le pasa a este señor tartamudo? ¿Por qué, Leo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué te dice eso? No sé. 8. 11:58. Hace 30 minutos empezó el programa. 17 temas ya empezaste a hablar. 17 temas ya conté. Que empezaste a hablar y ninguno no terminaste. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Proba el nuevo Rexona Men, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas. Contra el sudor y el mal olor, la pasión te mueve, Rexona te protege. Bueno, vamos con esto y termina. Y esto, creer o no, ya es una cuestión muy personal. 10º puesto. Inteligencia artificial. 10º puesto. Bolivia. 9º puesto. Perú. Perú 9º. Sí. 8º puesto. Chile. Fíjate por la bandera, hasta que me confunde entre Ecuador, Venezuela y Colombia. 7º. Venezuela va al repechaje. 6º puesto. 6º puesto. Colombia. Estas dos banderas son, me parecía, Ecuador y Colombia. Colombia. 6º puesto Colombia. 5º Paraguay. Vamos al mundial. 4º puesto Uruguay. 3er puesto Ecuador. 2º puesto Argentina. 1er puesto Brasil. Brasil primero. Primer puesto Brasil. Basta. 2º puesto Argentina. 3er puesto Ecuador. 4º puesto Uruguay. 5º puesto Paraguay. 6º puesto Colombia. Y 7º Venezuela. Repechaje. Esto para inteligencia artificial. Sí, asimismo el mensaje que yo recibí ayer, la explicación, y vamos a poner nuevamente el tema de el penal. La misma cosa que yo le dije a Carlos, muchacho, poné, Gustavito. Luego de una disputa dentro del área, el árbitro marca penal. El VAR analiza la jugada y encuentra evidencias de un potencial no penal, por lo que decide invitar al árbitro a una revisión. Analizadas las imágenes, el árbitro confirma de que el jugador defensor
juega primeramente el balón y posteriormente se produce un contacto por acción de juego contra el oponente, por lo que decide cancelar su decisión inicial de penal, como así también la tarjeta de amonestación. Correcta decisión. ¿Y después? Se equivocaron toditos ustedes, para la otra cosa. Ellos son los que están equivocados. No, yo... Terrible penal. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Sí, sí. Consolida tus deudas y empezá a pagar el año que viene. Plazos de 60 meses, 35.000 guaraníes de cuota por millón y tasas desde 13%. Promo válida hasta el 30 de septiembre. Escríbenos al 021-414-3000. Visión más digitales, más humanos. En Plug todos los martes 30% de descuento en frutas y verduras frescas y en buen estado. Descarga la app desde App Store o Google Play. Plug, el súper que más te conviene. Si sos profesional de la salud podés ser parte de Comes y para asociarte solo por 92.000 guaraníes. Para más información contacta al WhatsApp 021-248-8000. Comes y Par, tu mejor opción. El fútbol nos pide juntarnos con amigos y pedidos te activan las mejores promos. Almorzá por 19.500 guaraníes en restaurantes seleccionados. Pedidos ya eso que querés al precio que querés. ¿Sabés lo que significa darle un grip a tu vida? Es darle a tu vehículo una nafta completa 95 octanos al precio de una intermedia. Carga Grip 95 en todas las estaciones Petrobras. Bueno, entonces la inteligencia artificial le da a Paraguay quinta posición. Quinta posición. Para la inteligencia artificial, el único que acertó lo que interpretó el VAR, nuevamente yo, dice el arquitecto de la Goto. No, Federico también había dicho de que... Federico dijo lo mismo. Que sí. Podrían, o sea, que para él era penal, pero en el caso de que digan que no fue penal, es que digan eso que dijeron. Pero o sea, no es el momento del bloque de yo, ¿verdad? Pero en mi caso yo dije lo mismo también. Porque yo le dije, la única sí, que después dijeron sí. O sea, vos y la Federico, única, ¿cierto? Y que era... Que se podían agarrar a eso. Y que estaba cantada la respuesta, para mí también. Exacto. Pues yo dije ayer. En este caso era para mí 2 más 2, 4 el domingo a la noche, porque sí o sí salen en defensa. Sí. El club de clanes, se defienden entre ellos. Pues yo te dije a vos y no me Sí. dice una. No, y por eso hablé ayer de la inutilidad de ellos. Porque la verdad, ellos mismos sus propios errores van tapando. Dice, Clark toca antes la pelota que vos, le dice el VAR. Bueno, que está en monitoreo. Y por eso no es penal. Él juega realmente la pelota y vos nos cabeceaste. Y López cobró porque creyó que vos cabeceaste, pero no fue así. ¿No está el mensajero que me acaba de decir? No, pero nada. Ayer estaba diciendo eso. Bueno. Una vez que estaba dirigiendo bien López, le embarraron, pobre. Vuelve la Monumental de Tiendas Martel, descuentos de entre 20 y 50% en prendas seleccionadas para hombres y mujeres. Martel, Wrangler y Lee. La Monumental de Tiendas Martel hasta el 12 de septiembre. Martel, cultura de calidad. Hola a todos y en especial hola super cuotas a partir de 79.000 guaraníes mensuales. Cómodas cuotas hasta 24 meses. Garantía de un año. Llama al 0974-20-2025 para decir adiós cama vieja y hola super espuma. Super espuma, viví más despierto. Las mejores ofertas del universo están en Supermercados Stock y Stock Express. Vení a Bristol y aprovecha las rebajas de septiembre en todos los productos. Con los mejores precios del país sin entrega inicial, acércate a una de las 80 sucursales. Escríbenos al 0991670000. Llámanos al 519-4000. Compra online en bristol.com.py. ¿Vos le escuchás que lo quise? Le preguntó Santula aquí en Capitán. Y le dijo, no creo que le saquen la capitanía a Gustavo Gómez si juega Richard Ortiz. ¿Vos qué harías? Si está Richard en la cancha. No, va a seguir siendo Gustavo, capitán. ¿Vos? Yo creo que sigue Gómez. Sí. Gómez. Sí, porque ya con el proceso anterior que estaba Cheloto, era capitán en Gómez. Bueno, Gustavo Gómez y Gabriel Ábalos. Monumental. Sensaciones muy positivas, con mucha ilusión, con ganas de ganar este partido, arrancar con el pie derecho y ojalá pueda ser así. ¿Cómo fue este primer contacto con todos los compañeros, con el cuerpo técnico, en este reencuentro con los jugadores? No, muy positivo, realmente muy positivo. Con la mayoría ya nos conocemos. Es más, tenemos contacto muchas veces, así que realmente muy contento por volver a estar y ojalá podamos hacer las cosas bien, que es lo que todos queremos. Gabriel, ¿qué tan importante es para ustedes iniciar este proceso con el pie derecho, después de lo que pasó en las últimas eliminatorias, Gabriel?
Y empezar estos torneos o esta eliminatoria con el pie derecho sería algo muy importante para nosotros porque es lo que buscamos, es lo que apuntamos y creo que todo el país apunta a lo mismo que nosotros queremos y entonces queremos tratar de plasmar eso de entrada para poder ser protagonistas en la tabla. ¿Cómo estamos? Somos periodistas de Perú. Nos interesaba saber qué piensan ustedes sobre las bajas peruanas. Son hasta 8 jugadores que podrían ser tranquilamente titulares y que Perú va a llegar diezmado para el día jueves. No, y realmente para nosotros eso dentro de todo es algo bueno, pero igual nosotros estamos preparados mentalmente y físicamente para poder afrontar a cualquier equipo, ¿no? Y nos toca ahora Perú en esta primera fecha y lo vamos a tratar de hacerlo mejor. ¿Qué te genera el regreso de Paolo Guerrero, un jugador que prácticamente la eliminatoria anterior no la jugó, está de retorno, no está la Padula, pero sí está el capitán que regresa el jueves también? No, Paolo es un gran delantero, un gran goleador, entonces vamos a trabajar también para poder tenerlo bien atado, como se dice, para que podamos sacar esa victoria que nosotros necesitamos mucho para poder arrancar de la mejor forma. Gabriel, ¿llegás en un momento ideal, te parece, desde lo futbolístico, desde lo físico, sumando todo eso? Sí, totalmente, creo que este año fue bastante bueno para mí, he cumplido bastante con goles en el equipo, he jugado bien, si bien hace poco tuve una lesión, ya dejé totalmente atrás eso. Gabriel, justamente apuntando a ese momento, hoy suena mucho tu nombre como el referente de área que de por ahí busca Guillermo. ¿Cómo tomás vos ese rol protagónico? No, realmente es una responsabilidad que cualquier jugador quisiera tener. Obviamente ningún jugador tiene su puesto asegurado, esto depende de los trabajos, depende del cuerpo técnico y bueno, yo vengo acá a sumar, ya sea del lugar que me toque, así que todos estamos por el mismo objetivo. ¿Cuánta tranquilidad, comodidad de repente pueden encontrar en Ciudad del Este a diferencia de lo que se les presentaba en Asunción? No, en tema de comodidad realmente creo que donde juguemos lo vamos a tener porque sabemos que nuestra gente nos va a apoyar. Ciudad del Este también es parte de Paraguay y creo que jugar en estadios en todo el país sería muy importante también para todos. Gabriel, yo sé que se apunta a ganar los 2 partidos, pero 4 de 6 si se suma sería un buen arranque, ¿te parece? No, nosotros realmente estamos con la mentalidad de sacar todos los puntos posibles. Todo lo que podamos vamos a tratar de sacar, así que nada, ojalá sean 6. Gabriel, en este momento casi todos los futbolistas paraguayos están pasando por un presente magnífico. Almirón, Enciso, que lastimosamente no está, Ramón Sosa. ¿Es este el momento ideal para volver al Mundial, Gabriel? Sí, totalmente. El grupo realmente cuenta con jugadores que están en un gran momento, cada uno en su liga. Eso queremos plasmarlo y demostrarlo acá, que tampoco es fácil, pero nosotros estamos trabajando, estamos preparados física y mentalmente para poder afrontar todo eso. Estamos acá el primer día de trabajo, con mucha ilusión de comenzar de la mejor manera esta eliminatoria. Ahora, ¿qué tan importante es arrancar con el pie derecho aquí, atendiendo a todo lo que ustedes pasaron desde que están aquí en la selección mayor? Sí, súper importante conseguir los 3 puntos para ganar confianza y también yo creo que la eliminatoria, lo que hemos aprendido de la eliminatoria pasada es sumar en casa, es súper importante sumar de a 3 y más con un rival que creo que va a ser directo. Ya hay un tiempo considerable con Guillermo. Hoy día el mensaje para Guillermo con los jugadores está claro, ¿no? De la forma de juego. Sí, yo creo que ya lo venimos mostrando, ¿verdad? Un equipo así ordenado, intenso, que trata de recuperar la pelota rápido y llegar al arco rival lo más rápido posible. Gustavo, lo de Ciudad del Este, ¿cómo fue para que se decidiera que se juegue en Ciudad del Este este inicio de eliminatoria y también el segundo partido ante Bolivia como local? Yo creo que ya era una alternativa, ¿no? Yo creo que ya jugamos el partido con Ecuador y nos fue bastante bien. Creo que el profe Guillermo optó por jugar allá y nosotros aceptamos y vamos a meterle con todo. ¿Sentís, Gustavo, que varios jugadores llegan en su mejor momento a este nuevo ciclo que arranca hoy con la Albirroja? Sí, yo creo que el presente de los jugadores, de los compañeros en sus equipos es buenísimo, estamos bien, eso ayuda muchísimo para tratar de entrar 100% el jueves y de imponer también, digamos, la localidad. Gustavo, ¿cómo estás? Venimos de Perú. ¿Qué sensación te produce que Perú llegue con muchas bajas, hasta 8 bajas, jugadores que tranquilamente podrían ser titulares? ¿Esto les da una ventaja a ustedes quizás?
No, yo creo que en el fútbol actual no existe mucho eso, todo muy parejo. Perú tiene varios jugadores buenos, por algo están convocados y están en la selección, así que va a ser un partido súper difícil. Y el regreso de Paolo Guerrero, un jugador que tú conoces bien del fútbol brasileño además, no estuvo jugando en la eliminatoria anterior por algunas razones, pero regresa siendo capitán ante la ausencia de La Padula además. Sí, un jugador muy bueno que impone mucho respeto siempre, pero nosotros estamos trabajando para poder hacer lo mejor y sacar un resultado. Gustavo, el partido se empezó a jugar ya antes del pitazo inicial. El técnico de Perú había dicho que los dos iban a ser visitantes. ¿Cómo tomaron ustedes esas palabras? No me quiero meter en eso. Yo creo que como dije, ya hemos jugado el último partido de eliminatorias de local con Ecuador allá y nos sentimos bastante bien, así que espero que se repita el resultado, ¿no? Tratar de ganar y sumar de a 3. ¿Qué tan importante es para vos en lo personal, por todo lo que se está hablando de vos, gran temporada en el Palmeiras, una vez más, que Abel Ferreira hable de esa manera hacia vos, y también lo que se habló, Arabia, de toda la propuesta multimillonaria? ¿Qué te menciono? ¿Qué te genera a vos eso, Gustavo? Y si hubo algo de eso. No, obviamente que sí, que eso existió, de todo lo que se habló, pero lo tuve creo que manejando de la mejor manera. Obviamente no voy a ser hipócrita en decir que la propuesta no era buena, pero yo tengo un contrato firmado, tengo que respetar, me debo a Palmeiras, que es el club que la verdad me dio todo y tengo que seguir de esa manera. Gustavo, y la última, de los duelos contra Perú, ¿qué sensación, cómo crees que te ha ido cada vez que te ha tocado enfrentar a Perú? No, como te dije, ha mejorado muchísimo en los últimos tiempos, un rival difícil y estamos trabajando de la mejor manera para tratar de conseguir un resultado positivo. ¿Qué error te parece no hay que cometer o qué tiene que ser diferente en este ciclo para llegar al éxito esta vez? No perder la calma, tratar de ser inteligentes, ordenados, y yo creo que en algún momento no hay que perder la calma y que en algún momento seguramente vamos a encontrar los espacios para dañar al equipo rival. Una última de mi parte, Gustavo. Imposible para el hincha paraguayo no volver a ilusionarse una vez más. Se hizo un trabajo, digamos, de recuperación de esa comunión, jugadores, cuerpo técnico, público. ¿Qué mensaje puedes darle al hincha paraguayo, el que va a ir hasta Ciudad del Este, que está nuevamente con esa ilusión de volver al Mundial? No, de que nosotros vamos a dejar todo en el campo, en cada partido. Estamos con la misma ilusión. Creo que también nosotros somos un hincha más dentro del campo. Obviamente, como dije, hay que estar tranquilos, no perder la calma, que en eliminatoria una mínima desconcentración te puede complicar. Gracias, Gustavo. Fútbol a lo grande. Hágalo, Gustavo Gómez, que está Roberto Coronel. Y así las cosas. Terminó inteligencia. Ecuador entra con -3 y la inteligencia artificial lo ubica tercero. Así es la historia. Y me sorprende lo de Chile y Perú. Para la inteligencia artificial. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros sean completitos solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti, el auténtico, el original, con la calidad de la cooperativa Chortitzer. Volvamos a hacer latir el corazón albirrojo, ese amor incondicional que nos une a todos los paraguayos, esa pasión que se hereda de generación en generación. Prende tu pasión por la albirroja, prende tu pasión por el fútbol. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol con el pacto de confianza NGO. Se le llama Víctor Gerardo porque en el enlace con NP vamos a hacer con Ernesto y Diego está ausente y vamos a ir directamente con Víctor Villalba, que informa desde ahí. Llegó a Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país. CIRA cuenta con programas de tratamientos intensivos e integrales. Accede a una evaluación sin costo al 288-7555. Entérate más en redes sociales de CIRA Paraguay. Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos. Es el mundo del Lactolanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. Lactolanda, cada vez más rico, la salud de cada día. Esta mañana practicó la selección de esta manera y debe tener Víctor, esto tiene Víctor, no le quiero dejar pues Víctor. Así practico con relación a
por si... ¿No está Víctor? ¿Qué tal, Víctor? Arturo, estamos aquí. Fíjate en la foto tu celular, por favor, y ya volvemos. En Shell tu opinión vale mucho. Deja tu comentario escaneando el código QR en las estaciones al terminar de cargar tu combustible. Puedes ganar vales de combustible por 500.000 guaraníes. Estaciones adheridas en redes sociales. Shell, precios bajos, calidad superior. Estamos esperando, Víctor. ¿Cómo anda, Víctor? Tenemos que hacer enlace contigo y con NPI, Víctor. Perfecto, Arturo. Nosotros ya esperando para pasar a la zona de la cancha principal. La información que tenemos es que el equipo que paró esta mañana es el siguiente. En el arco, Santiago Rojas, ya está Carlos Coronel, Santiago Rojas en el arco, Robert Rojas, Gustavo Gómez, Fabián Balbuena, Blas Rivero, Miguel Almirón por derecha, Matías Villasanti, Andrés Cubas y Ramón Sosa, Alejandro Romero Gamarra, Cacu de media punta y Gabriel Ábalos como 9. Y la posibilidad de que Diego Gómez tenga chances, allí sería la duda o lo que mantendríamos hasta último momento, si es que juega Diego Gómez o si juega Andrés Cubas. Me parece que al tener detalles de este entrenamiento, que considero será uno de los más importantes, podemos ir perfilando la base del equipo paraguayo. Y finalmente Santiago Rojas en portería, no Coronel, porque insisto, él ya llegó anoche, ya está practicando ahora, y en el equipo A hoy estuvo Santiago Rojas, el arquero de Tigre. Bueno, ocurre que tenemos igual, porque yo no te estoy desacreditando para nada, pero dice Blas Rivero y después fue reemplazado. Pero tú arrancó de titular, Víctor. Sí, exactamente. Blas Riveros arrancó como titular y uno supone que al ser reemplazado las alternativas allí serían o Junior Alonso o Alderete como lateral izquierdo, porque ambos ya llegaron a jugar como laterales en los partidos de la selección paraguaya. O si no, la otra alternativa es que haya probado así, pensando en un momento del partido, por ejemplo, Paraguay arriba en el segundo tiempo y tiene que resguardarse un poquito más, ¿por qué no pensar en alguna de esas posibilidades? Pero se nota que en el plan inicial está Blas Rivero. Un segundo, Víctor. ¿Cómo te va, Néstor Rosato? Un saludo a la mesa. Estamos hablando, Perú llega esta tarde, va directamente a Ciudad del Este. Paraguay concentra esta tarde en el CID de Mingaguazú, dicho sea de paso en el complejo. Estamos con Víctor Villalba, que va a haber conferencia de prensa Ernesto. Víctor, estamos con Fútbol a lo Grande, con NPI, con Ernesto Rosato y con los compañeros, Víctor. ¿Qué tal, Ernesto? El saludo también para todos allí en NPI. Repasamos la base que hoy entrenó aquí en Ipané. Está terminando, dicho sea de paso, la práctica. Santiago Rojas en portería, Robert Rojas, Gustavo Gómez, Fabián Balbuena y Blas Riveros arrancaron. En el medio por derecha Miguel Almirón, en el centro Matías Villasanti y Andrés Cubas, por izquierda Ramón Sosa, media punta Alejandro Romero Gamarra y único delantero Gabriel Ábalos. Dejamos abiertas dos posibilidades, porque Blas Riveros en un momento fue reemplazado, allí podrían ingresar en este caso Junior Alonso, Hugo Mar Alderete, y la otra Diego Gómez, reemplazando a Andrés Cubas. Pero en principio en el plan inicial está Andrés Cubas como titular haciendo pareja con Matías Villasanti en la mitad de la cancha. Bueno, y que más con relación a esto, espera un segundo, Dito, tenemos las imágenes, las últimas imágenes para compartir con Ernesto Rosato, Edgar Nicole, la cancha del 3 de febrero, si podemos poner en pantalla, le decimos a la audiencia, que ahí está, mira, estas son las últimas imágenes, compañeros, le decimos a la audiencia, estas son las últimas imágenes del 3 de febrero, donde se va a jugar el partido, ahí está el empastado, precioso, está blandito pero nuevo, este es el empastado Ernesto Rosato. Precioso. Ernesto. Precioso está, Arturo, ¿verdad? Hermoso. Sí, este es el empastado. Bueno, eso queríamos mostrar. Víctor, la selección practica la conferencia de prensa, ¿qué hora es? Y en un rato, Arturo, nosotros esperando aquí en sala de prensa que nos hagan pasar hasta la cancha principal. Yo supongo que ya están
en los últimos minutos del entrenamiento. Vamos a poder ver los 15 finales y luego ya esperar las palabras de 2 jugadores. Y me comentan que acaba de salir de Burguillaroda el presidente de la República, Santiago Peña, que estará aquí en Ipané. Desde temprano vino la escolta presidencial, hay militares resguardando el área, preparando la llegada del presidente de la República. Va a almorzar con el plantel. Se estima su llegada alrededor de las 13, que es el momento que coincide con el almuerzo. El presidente de la República llegará acompañado por César Ramírez, ministro de Deportes. Estarán compartiendo ese momento antes del viaje a Ciudad del Este como para brindar su apoyo a la delegación que a las 15:30 estará saliendo rumbo al este del país. Y bueno, ¿qué más, Víctor? Y aquí esperando el momento exacto para ingresar, Arturo. Ayer comentábamos eso y también lo repasamos ahora para la audiencia de NPI. Buen ambiente se notaba, el plantel trabajando primeramente de lo que vimos en algo distendido para empezar el calentamiento. Después ya la parte final que vimos nuevamente con el fútbol reducido fue todo intenso. Se nota que todos los jugadores están a disposición. Hay algunos que, por ejemplo, ayer no terminaron el fútbol reducido, entiende uno por una cuestión de precaución, los que vinieron de Europa, los que vinieron de distancias más lejanas, seguramente por el largo viaje y todo lo demás para evitar alguna sobrecarga. 7 trabajaron, así que cuenta con plantel completo. Decisión plena del técnico será la conformación del equipo en la banca de suplentes, porque tiene a todos disponibles para poder utilizarlos. Correcto, Víctor. Después volvemos a vos, ¿te parece? Perfecto, Arturo, hasta más tarde. Ocurre, Néstor Rosato, compañero, que ayer, perdón por el término ayer, porque ya se le agotó la paciencia a Independiente. Saturnino Gamarra, sí, vicepresidente Ernesto, y dice por lo menos 3 cuotas al día vía APF ya. Y un tema muy sensible, muy delicado, Olimpia no paga. $48.500. 48.500 son 45.000, son las cuotas atrasadas. Podría haber una cuarta, que incluso lo dijo que ya está atrasada, pero lo que quiere son 3 cuotas. Y el reclamo vía APF, con advertencia, Así mismo. de sanción. El vicepresidente independiente de Campo Grande. Saturnino, presentamos una nota a la APF, requiere a Olimpia el pago de 3 de las 4 cuotas en 5 días, $45.000. Olimpia por la deuda de Mató Gamarra, Saturnino. Sí, está por ahí, tiene que salir, de $45.000 más los intereses del atraso, y está ya por los 48.500, 48.000 y un poquito. 48.500 más o menos con los intereses, de los 45 se le agregan los intereses. Le enviaron la nota a Olimpia. ¿Qué dice Olimpia? Ya sabes, 5 días de plazo para pagar 3 cuotas. Y una que ya le llega a Olimpia tiene 5 días, así dice el reglamento. Así dice el reglamento. Ustedes agotaron las instancias. Y claro, nosotros siempre agotamos la instancia porque todos saben que la intermedia también es una categoría muy cara y necesitamos ese aporte para ir manejándonos más esta situación que estamos. Entonces, lastimosamente llegamos a esto, pero ¿qué vamos a hacer? Cada uno cuida su interés y esto es así. Tuvimos la oportunidad de hablar a meses atrás, pero después se perdió la comunicación y ya no tuvimos acceso a hablar con nadie. Y este reclamo vía APF se realizó ya hace más o menos 20 a 30 días, Saturnino, ¿verdad? Yo, por ahí cerca está. Hace más de 30 días que hicimos ese reclamo, que creemos que es justo. Solamente pedimos lo que se pactó, ¿verdad? Así la cosa, Ernesto, con relación al plano doméstico, que son insaciables. Olimpia sigue soportando todo tipo de reclamos, ¿no, compañero? Sí, tiene mucha demanda. Lo que pasa es que también saben de que han facturado mucho este tiempo Olimpia y bueno, tienen que ponerse al día con las deudas. Perdón, también la gente Ernesto está entrando a la recta final y necesita... Pero aparte es un acuerdo que lleva tiempo, niño, lleva sus meses. Y tienen que pagar. Ernesto. No, digo, lo que pasa es que cuando vos tenés tantas deudas, tantas demandas como tiene, es como que van eligiendo lo más urgente, lo más inmediato, el que realmente está a punto de demandarte otra vez, y a esos pagan. O sea, evidentemente hay que ponerse en los zapatos también de la directiva de Olimpia, pero bueno, no hay nada para juzgar. Pero hablando y volviendo al tema de la selección, Arturo y compañeros, mañana 11:30 hay conferencia de prensa del cuerpo técnico de Perú. Sí, y también, perdón, no es publicidad, entiéndase. ¿Dónde está hospedado? Va a hospedar en el Hotel Dassler, en Ciudad del Este. ¿Y a qué hora llega la selección peruana? 21:45. Está marcado el arribo
de la delegación peruana a Ciudad del Este. 21:45 Perú, Ciudad del Este. Eso tiene que ver con el arribo de la selección peruana que directamente, Ernesto compañero, va a Ciudad del Este. Sí, vuelo charter. Sí, pero decimos la hora que está llegando, 10:15 de la noche. El árbitro es Matonte de Uruguay y el primer partido se va a jugar en Paraguay. Terna uruguaya, Leodán González en el bar. Terna uruguaya. Sí, Terna uruguaya, pero lo que digo, Ernesto, compañeros, que el primer partido de esta ronda se juega en otro país. Como se dice una presión de bricazo, se rompe el fuego de las clasificatorias en nuestro país, con entradas agotadas. Entradas totalmente agotadas, que ya tiene, por lo menos en calle, en la reventa, un doble, casi el doble. No está Víctor todavía, o se fue. No, para llamarle a Víctor para hacer el último informe con Ernesto referente a quiénes van a hablar, Ernesto, con relación a la conferencia de prensa, ¿verdad? Porque mañana va Rosé Esqueloto, lo que queremos saber lo último, ahora, perdón. Cheloto. ¿Yo qué dije? Esqueloto. Se me salió Cheloto, porque Cheloto pues digo es su apellido. ¿Está entendiendo, Ernesto? Sí, señor. Y yo dije Esqueloto, entonces me dice Germán, es Cheloto. Sí, señor, pero digo, Arturo, que parada brava se juega Guillermo. Claro, con el diario del lunes después es fácil hablar, ¿no? Para el día viernes, que justamente ayer Adam Barreiro acaba de hacer 30 goles, el máximo artillero extranjero en San Lorenzo de Almagro, y que ojalá que le salga todo bien a Paraguay en este partido. Sí, ¿no? y supera a Ángel Berni, saluda a Martín, su hijo, paraguayo, un paraguayo a otro paraguayo en San Lorenzo. Víctor, ¿qué tenés para NPI agregando a todo? Sí, Arturo, todavía nosotros esperando la autorización para pasar a la cancha, quiere decir que el entrenamiento continúa y está en sus últimos minutos. Y repasamos una vez más para dejar en claro cuál fue el equipo que practicó esta mañana. Santiago Rojas en portería, en la defensa Robert Rojas, Gustavo Gómez, Fabián Balbuena, Blas Riveros. Empezó con Almirón en la derecha, Matías Villasanti, Andrés Cubas, Ramón Sosa a la izquierda, media punta Alejandro Romero Gamarra y Gabriel Ábalos como único delantero. Una vez que estemos en el campo principal vamos a saber quiénes van a hablar, así como pasó ayer, que una vez que terminó la práctica recién nos comunicaron que Gustavo Gómez y Gabriel Ábalos eran los designados. Veremos si son dos que están en el equipo base los que van a hablar o apuntan a otros jugadores con la conferencia que se va a dar en minutos más aquí en Ipaney. Para repasar mañana, antes del mediodía, 11:30 de la mañana, ya en el Complejo Internacional del Este, será la conferencia de prensa de Guillermo Barros Esqueloto y un jugador que será designado. El último entrenamiento a partir de las 18 será a puertas cerradas ya en Ciudad del Este, Arturo. Muy bien, y es así la cosa, Ernesto. Estamos cerrando, tiene que ver con las clasificatorias. Mañana los dos ya están en Ciudad del Este. Ya hoy Paraguay llega esta noche y también lo hace Perú. Lo que sí, me voy a redondar en lo que digo, que los técnicos en la conferencia lo harán un día antes del partido y en la sede donde se juega el juego. Arturo, nosotros habíamos tirado una pregunta en el WhatsApp de acá del programa. ¿Quién les parece a la gente que debería ser el arquero titular? Para ustedes, ¿quién cree que va a ser, Coronel o el Kidi? En la práctica parece Rojas. Sí. ¿Quién creemos o quién queremos? ¿Quién crees? Y creer Las dos preguntas. ¿A quién te gustaría Rojas para arquero? mí, lo hago más fácil y directo. Rojas. Para mí, quiero Rojas. Creo Rojas, para mí. Sí, Santiago Rojas. Yo también creo que tendría que ser Rojas, por decisión, porque ya viene jugando, y conoce. Ahora está en un gran momento. Claro, muy bien el Tigre. No se descarta, eso no es decisión del técnico. Sí. Coronel. Hoy, en la práctica, Rojas. Claro, pero no entrenó Coronel. Recién llegó anoche. Claro, llegó. Claro, puede ser. Quizás por eso. Mañana. Claro, brillante el dato de Germán. Y para cerrar, por eso también Germán, estuvo charlando con él personalmente, Cheloto. Y para cerrar, Germán y Arturo y equipo, mi pregunta y gracias por el contacto de Fútbol a lo Grande. Digo, en este primer partido donde jugás mucho, los defensores no deberían estar homologados o conociendo de memoria a su arquero, como lo era Anthony. Yo digo, qué mal estará atajando Anthony que no lo convocaron para un primer partido donde vos, como defensor, tenés que confiar mucho en tu arquero. Pero ya no se conoce. Anthony ya no fue llamado claro, en el último partido. Entiendo, pero es una apuesta también importante de Guillermo. Un arquero que, si bien tiene todas las condiciones, no está jugando muchos partidos con sus defensores, que es importante conocerte y la confianza que eso genera. Germán Cafa eso? Sí, yo creo que ya a Anthony le marcaron un poquito la cancha, Ernesto. El otro día explicaron que habló Guillermo con él. Sí, le explicó el por qué no la convocatoria. Pero quizá le están dando lugar por ahí a Santiago Rojas, que es un arquero joven con proyección y que ya ha atajado, por más que sea amistoso,
con la selección y conoce a sus compañeros, porque ha entrenado. Claro, correcto. Bueno, ojalá que nos vaya muy bien, es muy importante arrancar ganando, porque después tenemos 2 partidos afuera, de Venezuela y Argentina, y volvemos a entrar con Bolivia, es muy importante. Si bien son 6 cupos y medio, me parece que es muy importante arrancar y dejar los 3 puntos en casa. Bueno, acá yo tengo la inteligencia artificial, será en otro momento, pero no entra Argentina primero, para la inteligencia artificial. No entra. Entra Brasil primero. Y Paraguay para la inteligencia artificial que tengo en el país donde... Chao Ernesto, chao. Hasta mañana, Arturo. Chao. En Coop sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia, por eso te brindamos productos de la mejor calidad para cuidar desde adentro. Lácteos Coop, el sabor de la familia. En Panal Seguros desde hace 20 años trabajamos para darte el respaldo que necesitas en el momento que necesitas. Confía en Panal Seguros, en ti la confianza. Maneja tranquilo, maneja con cubiertas Kumotire, 150 días de garantía contra daño accidental. Kumotire, encontralas en Chacomer y todos los distribuidores del país. Recibir flores es sinónimo sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Ingresa a bmyflores.com, regala BMyFlores. ¿En qué momento arranca la conferencia? Y de lo que explicó Víctor, primero entran a observar la última parte de la práctica y luego, o sea, más o menos unos 20 minutos. Para hablar con tu jugador Romeo Benítez. Yo creo que nos da el tiempo ahora para poder hablar con él. ¿Cuándo va a ser transferido? ¿Cómo hacer para pararlo? ¿O Emilio Daer? Para mí fin de año. Fin de año creo que... No, fin de año se va. Sí. A este nivel. ¿Qué tal? Yo no me quedé pensando con el equipo que nos pasó Víctor. No, yo estoy hablando de Romeo Benítez. Y ese es el equipo. ¿Pero qué tal? ¿Están conformes? ¿Les gusta? No, pues no, es que nunca tiene... Sí, viene Pancho, vamos a debatirlo con... No, es que nos gusta a nosotros, ¿no? Si no, vamos a hacer todo, va a hacer vos Bielsa. A vos te hablo. Y Bielsa, coincidimos en algo, somos hinchañudos los dos. También los dos. Prueba Clansol, el omeprazol de Lasca que elimina síntomas gástricos por 24 horas, disponible en todas las farmacias del país y es apto para celíacos. Volvé a sentirte bien con Clansol de Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colping, los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores, talleres de actualización profesional en diferentes áreas técnicas. Comunicate al 510-971 al 2. La mejor opción para instalar su industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Habla Julio Jiménez Gerardo. Vamos a ver. Hace más de 150 años los lubricantes móvil acompañan la evolución de los motores trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Si hay movimiento, hay móvil. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, ventas al 607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Carga Supra 95 aditivada de Copetrol más octanos, mejor precio. 95 octanos y aditivos que mantienen limpios los inyectores y cuidan tu motor. Todo gracias a su fórmula tecnomolecular. Carga Supra 95 aditivada Copetrol, vamos. 38 años pasaron sobre ruedas en Erimar y para celebrarlo sorteamos 3 vales de equipamientos por valor de 5 millones cada uno. Por cada compra de 1 millón recibís un cupón. Sorteo este viernes 8 de septiembre. Vení a Erimar, lo que la fábrica no te dio. ¿Necesitas los mejores fletes a la hora de importar o exportar tus productos? Contacta con el mejor asesor. AC Group, especialistas en transporte internacional de cargas vía marítima, aéreas, terrestres y fluvial. Con más de 22 años en el mercado paraguayo, experiencia, rapidez y confianza. Garantiza nuestro servicio. Contacto al 021-441-551. Atención apasionados del fútbol, si necesitas un crédito rápido y fácil, Crediágil es tu mejor jugada. 77 sucursales. Visita crediagil.com.py. Seguinos en redes sociales @crediagilpy. ¿Cómo te va, Emilio? Buen día, Arturo. Buen día a la gente ahí y a la audiencia. Con Emilio Daer, presidente de Guaraní. La pregunta es directa. ¿Cómo vas a hacer con Romeo Benítez? ¿Por qué, Arturo? Estamos muy contentos con el rendimiento de Romeo. Está subiendo, ciertamente. No digo porque hay ofertas, así es, joven, chico, es rápido, veloz, inteligente, completito es Romeo. Sí, y tiene gol. Estuvimos último partido acompañados con algunos empresarios interesados, pero como ya había adelantado antes, por supuesto Romeo no está disponible para transferencia hasta fin de año. ¿Se entiende, Emilio? Como decís, tenemos oferta. ¿Perdón?
que se entiende, digo que hasta fin de año, pero las gestiones se podrán hacer ahora, terminado el año, te pueden plantear y decir, bueno, ¿te acordás que hablamos a la pregunta de los que vienen a verle? Digo. Sí, no, de hecho tenemos oferta, Arturo, pero verdaderamente cada vez tenemos mejores ofertas, entre paréntesis, pero estamos con calma con eso, ciertamente. Tenemos nosotros pensado en principio mejorar sustancialmente el rendimiento del jugador, y este nuevo cuerpo técnico está abocado no solamente a Romeo, a todo el plantel. Tenemos que mejorar muchísimo. Nosotros tenemos un plantel de jerarquía. El cuerpo técnico tiene 4 días de trabajo. Tenemos, creo que, las mejores expectativas con ellos. Son gente muy seria, ciertamente. Y Romeo, por cierto, es uno de los que ahora, en este último partido al menos, demostró la calidad que tiene, y está, digamos que la punta del iceberg. Va a rendir muchísimo más. ¿Y esta gente que vino a ver a Romeo Benítez, de dónde? En realidad la gente que estuvo ahora es de Argentina, pero nosotros tenemos 2 ofertas bien concretas de un poco más lejos, digamos, pero no queremos adelantar nada porque ciertamente no viene al caso, ¿verdad? Es extemporáneo todo, pero sí hay ofertas. Pero lo van a dejar ir según la conveniencia económica, es difícil retenerlo. Claro, lo que pasa, Arturo, que no se trata solamente de una decisión del club. El jugador también tiene lo suyo y ciertamente tiene derecho a optar por quedarse, por irse. Y en un momento dado la presión es demasiado grande. Los tiempos se dan, porque hay que considerar también que hay un tiempo en el que el jugador quiere irse y está decidido y tiene, digamos que, ya eso en mente, y uno no lo puede forzar. Así que hay una serie de circunstancias que se dan para que eso eventualmente se pueda concretar. Pero como te digo, nosotros estamos enfocándole a todo el plantel al mayor rendimiento posible hoy hasta el final de la temporada en Guaraní. Eso es lo más importante. Bueno, Emilio, ¿y de Müller qué dice el nuevo técnico? ¿Estás valorándolo? ¿Es una persona amplia, explicativa? Contanos. Sí, Pablo de Müller sí es una persona muy seria. Nosotros nos tomamos ciertamente el tiempo para analizarlo, analizar todo el cuerpo técnico. Son gente de vuelta muy profesional, muy seria, muy exigente consigo misma también, y eso lo van a seguramente trasladar al propio plantel. Por supuesto, esperamos, así como todos, ¿verdad? El inicio de un proyecto, esperamos tener los mejores resultados. Son gente que está acostumbrada a trabajar en clubes grandes, vienen de O'Higgins también, que es un club relativamente importante de Chile, y ahora nosotros estamos dotándole de todo lo que ellos están pidiendo, exigiendo, y con razón, ¿verdad? Porque queremos los mejores resultados posibles. Ellos podrían tener a lo mejor un par de partidos todavía adaptando el equipo a la idea de ellos, pero son gente muy trabajadora, realmente muy laboriosa. Y bueno, Emilio, seguiremos charlando bien el Trinidad el sábado. Gracias por tu tiempo hasta acá distante, Emilio. Gracias nuevamente. Gracias, Arturo. Saludos. Emilio, en la oferta está. Los argentinos ahora. Pero tiene otra mira, dice. Decía 2 concretas y ahora llegaron del mercado argentino. Pero lo que llegaron ahora de Argentina no hay ofertas. Son 2 concretas más arriba. Habría que ver de dónde. Pero se va. No sé si es la MLSL en México. México. ¿Se va? Porque puede ser la MLS. También. MLS también busca muchos jugadores. Y ya había hablado, ¿no se acuerda que el Tata había hablado? Sí, por eso. MLS. Y justo de más arriba, y estuvo aquí como 2 semanas el scouting principal, el jefe de scouting del Inter Miami estuvo aquí. Claro, y en diciembre puede incorporar. Por eso. Por el cupo de edad. Puede ser uno del tema del Tata, Inter Miami, sí. Y el otro de dónde. Puede ser México.
¿Sabes cuál es la cubierta con la mejor relación precio y calidad? Yokohama, marca presente en las competencias automovilísticas más duras del mundo. Visítanos en los centros Yokohama, San Lorenzo, Asunción y Mariano Roque Alonso. Contactos al 021-619-0000. Cubiertas Yokohama con el respaldo y garantía del grupo Toyotoshi. 3.400 millones en premios, otro pozo misterioso, una Peugeot 2008, 150 millones, una Mazda CX-30, 2 Citroën C3, un Audi Q2 y 2.000 millones en ETC por Emoy. Porque el cuidado de tus seres queridos es lo más importante y no hay lugar como el hogar. Cuidados personalizados de enfermería y acompañamiento de salud en manos de los mejores profesionales. Reconocido por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Redes sociales Enfermería en tu Hogar PY. Contacta al 0986-873-181. ¿Cómo te va, Romeo? Todo bien, Arturo. ¿Cómo andás, Romeo? Andas bien, Romeo, felicidades. Empresarios argentinos te vieron, Guaraní sabe el interés de otros clubes, perdón, de otros países, pero vos con la mente fría nomás tenés que ir jugando, sos muy buen jugador, que no te maree la fama, Romeo. Sí, yo estoy tranquilo y, como dije, al pasar que estoy enfocado en lo que es Guaraní ahora. Está bien eso, pero te están mirando y vos sabés. Sí, se ve ahí, que dicen que me están mirando, tranquilo. Tranquilo, Romeo, y cuando vos decís me están mirando, te dijeron, Romeo, ¿esos señores vienen de Argentina que están con el presidente o te contaron después? La verdad es que yo no sabía, ahora me estoy enterando de ese, y no sabía nada de eso. Y bueno, gran momento, Romeo, excelente, tu gol, todo lo que está pasando con vos. El niño Jorge, nuestro compañero, dijo ni te vio jugar, dijo el niño que está acá, es bueno, ¿te acordás, niño? Sí, y ahora creo que vamos a coincidir, Romeo, este fue tu mejor partido porque levantaste nuevamente el rendimiento en este, porque anteriormente por algo motivo no te estaban saliendo las cosas y en este último fin de semana estuviste nuevamente al nivel que te conocemos, Romeo. Sí, así mismo, ahora estoy volviendo a ese nivel que cuando empecé en la primera edición. ¿Y cuál es tu meta hoy? Lo más cercano para vos. Tratar de seguir creciendo, por allí ya salir, porque recién decía el presidente, hay 2 ofertas concretas. Una en su momento fue el propio Tata, te elogió, ¿recordás? Martino. Sí, me acuerdo. ¿Y tu meta cercana hoy? ¿Cuál es tu meta hoy, el hoy para Romeo Benítez? Y estoy consolidándome con la primera de Guaraní y se puede salir campeón con el club Guaraní, que está más cercano ahora. Y después que vengan los otros. Lo primero esto, ¿qué te da hoy de Müller? ¿Qué estos primeros días de entrenamiento, qué te pide? ¿Es de charlar contigo o su cuerpo técnico? Cosa básica, la verdad que me habla mucho, me da la confianza de poder hacer mi juego y lo que él quiere. Romeo, ¿qué tanto ha cambiado, para conocer un poquito más al Romeo persona, digo, qué tanto ha cambiado tu vida desde que llegaste a primera? Porque sabemos del sacrificio de antes, ahora te mudaste, vivías en la pensión, ¿cómo viene la mano un poquito de esa vida del otro lado que no se ve? Cambió para bien y ahora estoy viviendo en un departamento del presidente del club. ¿Saliste de la pensión? Sí, se cerró la pensión y ahí el presidente me dio ahí. ¿Hace cuánto eso, Romeo? ¿Hace cuánto que están en el departamento del presidente? Y de enero que estamos ahí. Una pregunta. ¿Sí? ¿Tus padres vivieron en Buenos Aires? ¿Mi padre? No. No, entonces no, Ahí por una consulta no. Ahí. Es por una consulta no, consulta nada más que por eso. Bueno, compañeros, lo mejor para vos, Romeo, lo mejor de lo mejor. Sos muy buen jugador, se nota muy sereno y tranquilo. Muchísimas gracias, Romeo. Vale, Arturo, muchas gracias a vos por el espacio.
La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. Ingresa a laplata.com.py. Empeña seguro, empeña en La Plata. Julio está escuchando. Julio, respondenos por si te podemos llamar Julio Enciso. Queremos hablar con vos, Julio. ¿Vos está escuchando, niño? Está escuchando. Saludos para Julio Enciso. Saludos para Julio. Fuerte abrazo. Vía X ya no es ex Twitter. Claro. No, pero sí que te va a responder, era lo mejor si o no puedes responder. Yo creo que sí. No, para ver si puede hablar, cómo está la expectativa, lo que debe sentir, la gana que tenía de no poder estar. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amaneceres paraguayos nuestro, producido por Granjeros Campo 9SA. Jugá y ganá en Slot del Sol Online Casino Online, que más paga y rápido retiras tu dinero. Si te registras con el código Rubin, 100.000 guaraníes de bono extra, los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. Todavía no confirmó el equipo. Tenemos la base. Para una base. Calco Romero titular. Para una base. Gabriel Álvaro titular. A mí me gusta el y ni hablar de Almirón. Almirón por derecha. ¿Quién? Almirón por derecha. Por derecha. Y Ramón Sosa por izquierda. Bien. Velocidad. ¿Y Cacu? El medio yo filtrar. Haría un cambio. Me gustaría Gómez en lugar de Cubas. Pero el de Cuba el crédito. Andrés Cuba el crédito. El crédito Barro de Cheloto. De todo. Bueno, no, pero por eso es mi opinión. O sea, no, está bien, pero lo demás que lo veo bien. Que no extrañe que Andrés Cubas arranque. El lateral derecho lo cambiaría también. Yo Robert Rojas no lo pondría de lateral derecho, porque él es más marcador que de proyección y necesitamos atacar y pasarle Robert por Rojas encima. Es goleador de River, sí, como pero defensor. De córner, pelota parada. Y está bien, pero no, se no, va. No de proyección. Hay una frase que le dijo Robert a Guillermo, le dijo, vos poneme donde sea, yo quiero jugar donde sea. Sí, Guillermo dijo eso. No tiene problema. No, el jugador siempre quiere jugar claro. y quiere jugar en lo que le pongan, pero de ahí a que de que te pueda rendir uno que es naturalmente esa posición a otro. Pero después está bien el planteamiento. Con Santiago Rojas en el arco me parece bien. Con Víctor estamos con esto. En la portería roja, vos estabas diciendo acertadamente, Germán, que todavía no está para practicar. Claro, Coronel. Sí, mañana va a estar claro. Después Rojas, Gómez, Balbuena, Blas Riveros. No está Junior. O Alderete podría ser una de las opciones. Alderete viene a jugar contra el Real Madrid. Sí, Almirón, Víctor dijo que puede ser la opción. Almirón, Villasante, Cuba y Gómez. La pregunta: Ramón Sosa, Alejandro Romero Gamarra y Gabriel Laura. Buen equipo. Sí, me gusta. Buen equipo. Rápido. De mitad de cancha para y arriba. Aparte, después de haber escuchado esa noticia que me dio usted, ya me ¿Cuál? La de la artificial. No me gustó el puntero, pero después todo lo otro espectacular. Y mira quién da puntero. Quinto. Brasil, Argentina. No se hizo. Ahí yo creo que ahí le pifió. En este le pifió. Para este de acá y este de acá. Inteligencia artificial Paraguay va al mundial. No, eso está buenísimo. La revelación. Eso es lo principal. Eso puede cambiar algo. Pero la revelación es Ecuador, que se ubica tercero. Sí. Primero es Brasil, segundo Argentina. No está muy lejos de lo que Ecuador hoy es una verdad, entra con -3. Pero esto, mira, este y este. Sí, pasa que Ecuador ¿están así? Sí. Ecuador entra con -3. Venezuela no tan arriba, No, repechaje lo puso. Por eso Venezuela no tan arriba, no. Me parece que ahí Chile pelea, o Perú también. ¿Cómo se dice? La vuelve a discutir la inteligencia artificial, digo, pues esa es tu opinión. Claro, mi opinión. Eso claro que es discutible. Yo estoy diciendo que es inteligencia artificial. Cree, no cree, te caga de risa, cree, me parece. Ecuador entra con -3. Por la selección de Castillo. -3 en Ecuador. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota o camión Hino. Habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y el Gonal frente al mercado de Abasto. O llama al 619-0000 para agendar tu cita. Yo creo que en la charla que tuvimos no por mí. Pero yo tenía la información, 3 informaciones teníamos acá. Cuando yo le dije, uno era, ¿cuál era la primera? Cuando yo vine acá con la información, antes había 2 informaciones aparte de Coronel. Lo de Coronel era el tercero, sí. Había uno que iba él vio Pablo Rosso. Dije al aire, se dio. Después de Ruiz Díaz, que nos habló con nosotros, se dio. Teníamos la información. Y tercero, les dije lo de Coronel. Que todavía no se sabe, se puede dar. No, que iba a ser naturalizado, nacionalizado. Y cuando hablamos con él, dije va a ser el arquero de la selección. Y cuando hablamos con Coronel, a él le dije,
Puede ser titular. Sí. Por eso hay que esperar hasta mañana. Claro. Después se puede discutir por qué no le ponen una pequeña desventaja nomás que llega muy sobre la hora. Muy sobre la hora y sin haber entrenado prácticamente con su compañero, sin conocerlo a su compañero. Y bueno, Víctor Villalba. Gracias, Arturo. Ya estamos aquí observando la última parte de los trabajos de la selección paraguaya, realizando algunos ejercicios de definición. Y hay que decir que Carlos Coronel está practicando normal. Él forma parte del equipo, en este caso del plantel que está entrenando. Ahora justo acaba de sacarle una pelota con el pie a Gabriel Ábalos. En el rebote convirtió el delantero de Argentinos Juniors. Todos practican normalmente y la consulta que hacíamos es si todos trabajaron los 27 por igual de principio a fin, y sí, no es que alguno de los que llegó anoche fueron resguardados o por precauciones estuvieron al margen, no, los 27 trabajaron, me refiero a los últimos en llegar, Coronel, Diego Gómez, Jesús Medina y Robert Morales, forman parte de este ejercicio de definición, así que al ponerlo a Santiago Rojas, se entiende que es una cuestión ya de ir armando la base y no precisamente que Coronel no esté, porque insisto, ahora lo estamos viendo trabajando con absoluta normalidad al arquero que llegó anoche procedente de Estados Unidos. Para describir un poco el trabajo que están haciendo. Víctor, sí. Para aclarar nomás, gracias Aníbal, es naturalizado porque es de madre paraguaya. Naturalizado. Y siempre en el término puede haber nacionalizado, naturalizado. Abrazo Aníbal, abrazo. Seguí Víctor, por favor. Sí, Arturo, para describir el trabajo que estamos observando a esta altura, que es la última parte, hay un grupo en el medio de la cancha, en el anillo central, que tiene a los zagueros centrales, a los volantes centrales, a los hombres que van a hacer obviamente el primer pase, como se dice. Hay un grupo abierto a la derecha, otro grupo abierto a la izquierda, y un último lote con los centros delanteros, que son los que esperan el centro, y el movimiento es así: la pelota sale del anillo central, ahora por ejemplo Campuzano abre a la derecha, domina Almirón se perfila para la zurda, para adentro, centro para los delanteros, ahora cabeceó Carlos González, y cuando pasa del otro lado, por ejemplo, sale Brian Ojeda, Richard Ortiz, que son los volantes centrales, abren a la izquierda y en ese lado están perfilados Ramón Sosa, Diego Gómez y Richard Sánchez. En este caso paran con la zurda, se acomodan para la derecha, centro para los delanteros, y el volante que dio el primer pase inmediatamente va corriendo para completar la jugada. Por ejemplo, en esas situaciones completaron recién Richard Ortiz, Álvaro Campuzano, Brian Ojeda, que están siendo los fijos en este ejercicio, al igual que Matías Villasanti. Son 4. Aparte de los centrales, que en este momento ya los veo a un costado, quiere decir que ellos ya terminaron la rutina de trabajo, por ejemplo, sentados sobre un balón Omar Alderete, sentados sobre la conservadora vemos a Blas Riveros, Robert Rojas haciendo algún otro movimiento, Mateo Gamarra ya separado del grupo principal y atajando los 3 arqueros, por supuesto, rotando. 2 le tocan a Coronel, después cambia Espínola, después a Santiago Rojas y así sucesivamente. Ahora terminó la práctica, hay una reunión en torno a la mitad de la cancha, los 27 jugadores, cerca de ellos los integrantes del cuerpo técnico, en este caso los mellizos, Barros Echeloto, Valdecantos, y ahora lo llaman a Justo Villar, que va en este caso al trotecito para llegar y acompañar a esa reunión que se está dando en el centro del campo. Sacamos ahora nosotros también la foto, los 27 jugadores reunidos junto a Guillermo Barros Echeloto, dando seguramente algunas últimas indicaciones, porque tiene que terminar en los próximos minutos el entrenamiento, ya está preparado el almuerzo como para que pasen inmediatamente hasta ahí, y luego se espera el viaje, porque a las 3:30 están saliendo rumbo a Ciudad del Este, van a tener que salir con tiempo de anticipación para el aeropuerto. Ahora se van separando otra vez los jugadores y van a terminar, me parece, con un último ejercicio. Vemos rondas de 5 o 6 futbolistas. Valdecantos de vuelta es el que toma las riendas del trabajo y va a ir terminando de a poco. Me parece que será la última parte de los últimos minutos como para ir finalizando, y luego ya esperaremos la conferencia aquí al costado en el banner de la zona mixta con todos los patrocinantes de la selección, los 2 jugadores que van a designar. Pero remarco una vez más, todos practicaron de principio a fin, incluso en lo que vimos, en lo que estamos viendo, están los 27 jugadores, eso incluye a Carlos Coronel, lo que quiere decir que él estuvo entrenando normalmente, por más de que haya llegado anoche aquí a Paraguay. Muy bien, ¿qué es lo que decía? ¿Roja en la portería entonces, Víctor?
Y sí, Arturo, eso es lo que me hace pensar. Justamente lo primero que calculé que teníamos que observar al llegar es si estaba o no Coronel. Y sí, lo primero que vimos es que Coronel está practicando. La primera consulta que hice es si él realmente trabajó de principio a fin, y sí, me afirmaron que él, como el resto de los jugadores, incluso Morales, incluso Medina, lo mismo Diego Gómez, formaron parte de todo el trabajo, y de hecho ahora los estamos viendo con el resto de los compañeros. O sea, ninguno quedó a hacer tareas diferentes, por más de que hayan llegado anoche, ninguno tiene molestia física, están todos en cancha terminando ahora el trabajo el día de hoy. Así que el hecho de que hoy haya estado Santiago Rojas me parece que es una señal. Ahora, por ejemplo, Guillermo está hablando con Ramón Sosa. Quedó unos minutos por separado. Ramón Sosa ya no está dentro del grupo, que está haciendo en realidad algo recreativo, el famoso yaguaí, como nosotros le llamamos. Hay dos jugadores en el medio, se van pasando la pelota de costado a costado, evitando que alguno de los dos del medio intercepte ese balón. Y separado del grupo, Ramón Sosa hablando con Guillermo. Y lo reconocemos perfectamente porque Ramón Sosa ahora está teñido, así que se diferencia claramente del resto del grupo. Vemos gestos de Ramón Sosa, abrió recién el brazo derecho, el brazo izquierdo, con manos a la cintura. Guillermo Barros Echeloto ahora apunta a un sector del campo de juego, le vuelve a abrir los brazos Ramón Sosa, que se perfila como titular el día jueves ante Perú, así como están las cosas. Un buen dato que nos diste, Víctor, porque estábamos con esa duda acá con los compañeros de que quizás como llegó anoche Coronel, como para descansar lo había puesto a Santiago Rojas, pero si entrenaron todos normales y ya lo puso a Santiago en el arco, es muy probable que sea el arquero titular el día jueves. Y sí, justamente al tener el equipo pensaba en esa situación, que quizás Coronel haya realizado otras tareas, pero repito, lo vimos terminar la práctica. Vos sabrás más que nadie, Germán, los ejercicios de definición que en algunos casos se hacen donde los arqueros van rotando, van intercambiando, y los tres por igual. En ningún momento salió a un costado, en ningún momento dejó de estar Coronel dentro de la cancha. Y volví a consultar y efectivamente desde que empezó la práctica hasta el minuto final dentro de la cancha con el resto de los compañeros, Carlos Coronel. Víctor, y otro punto importante que ya comentabas ayer y que ahora igualmente está trabajando de forma normal, y me parece que puede ser una pieza importante dependiendo del tipo de partido, Richard Ortiz en el medio, por ejemplo. Él está trabajando ya con total normalidad. Sí, totalmente, y ahora ratificamos lo que decíamos ayer, porque del mismo modo lo vimos empezar las jugadas como el volante fijo, el que da el primer pase, después subir a cabecear porque la transición la tenía que hacer el volante central, pase, apertura derecha-izquierda, e ir corriendo a buscar el cabezazo, y todos los ejercicios los hizo sin problemas. Incluso ahora, lo recreativo, que a veces cuando hay jugadores tocados ya se los deja al margen, él está haciendo con la misma intensidad que el resto de los compañeros. Sigue la charla y ya van 5 minutos en los cuales Ramón Sosa quedó a un costado hablando con Guillermo Barros Echeloto. Es el único de los 27 convocados que no está jugando yaguaí en este momento. Quedó aparte hablando con Guillermo, el jugador de Talleres de Córdoba. Pelota parada, Víctor, llegaron a practicar. ¿Tenés conocimiento de los balones aéreos? Y eso no nos dijeron, Francisco. Confieso que eso todavía no nos han comentado, que hizo algo táctico. No sabemos específicamente qué. De lo que vimos, nosotros fútbol reducido ayer 6 contra 6. De hecho, frente a la prensa tampoco va a parar pelota parada, porque es una evidencia clara de cuál va a ser el equipo titular. Y ahora la definición enfocó esas jugadas que describíamos anteriormente. Hasta ahí es lo que pudimos conocer, el equipo que pasábamos un poco más temprano, pero todavía no tenemos certeza de si ya paró hoy o dejará para el último entrenamiento lo de las pelotas paradas mañana ya en Ciudad del Este. Muy bien, después volvemos a Víctor Villalba. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unicel.edu.py. En Cantabria S.A. primavera de descuentos 30-33 y hasta 35% de descuento en cerámicos y porcelanatos. Solo calidad A, no trabajamos con comercial. Consultas al 0972-555-333. Charles de Gaulle 2034 y Dr. Víctor Ido Llaga, Asunción, Cantabria S.A. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones Bracol 100% cuero, casco, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino Hernandares a 800 metros del viaducto kilómetro 4. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. Tenemos que saber qué dice el pronóstico del tiempo el jueves en Ciudad del Este.
18:30. Asado y fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976 101010. Avanzá siempre con Kenton Chaco, comer respaldo total. Recupera la Z Hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Redes sociales @recuperalpy. Recupera la Z Hombre de venta libre en farmacias calidad Fapasa. A todo ponele Bistoni, mantenimiento en moto, auto, camión o tractor. Líquido para radiador verde o rojo, Bistoni de punta a punta. Pedidos al 0983 11 97 20. Conoce más en www.bistoni.com.py. Bistoni, tecnología en lubricación. ¿Y a qué hora va a comenzar la conferencia de prensa? ¿Se va a atrasar? ¿Se está atrasando entonces? ¿O no? Sí. Es decir, perdón, no dijeron horario. Entonces no es que se atrasa. Sí, al final del entrenamiento, Sí. los últimos 15 minutos y Porque están en allí campo todavía. charla. Porque arrancó a las 11 de la mañana. A las arrancó 11 de la tarde. mañana recién arrancó el entrenamiento y ya van por casi 2 horas. La liquidación más grande del país está de regreso. La Liquiban de Electroban. Te esperamos en las 31 sucursales donde vas a encontrar los mejores precios al contado y a crédito. Financiación con tarjetas de crédito de bancos aliados. Electroban, mejorando tu calidad de 3 de vida. 3. Llegó el yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Con El Sol Seguros puede sentirse protegido siempre en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. Carga en Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Disfruta de la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía, calidad al precio justo. La intimidad y la exploración son inherentes a todos los cuerpos, un derecho y una oportunidad de descubrimiento constante. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control of You Are, ama como Vamos a ver vos. qué va a pasar con el equipo de los peruanos. Tienen renta capitales. Muchas El rentas. último ayer Santa fue lo María. de Callens, el jugador del Girona que estaba lesionado. Sumado a eso, llega tarde a Perú. Perú sale a las 17:30 hora peruana. Su vuelo llega 1 hora después. Le va a venir recién mañana en un vuelo privado o comercial. Estaban viendo eso, pero no saben si está físicamente óptimo. Él en principio era titular. En principio Sí. estaba en el equipo titular de Perú. Otra baja. Lo de Callens, si es que se confirma eso, pero definitivamente no viene hoy con el Más para el vuelo segundo partido. oficial, porque cuando Perú está saliendo, él va a estar llegando a Perú. Hace tus sueños realidad en San Justo Hierros. Tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. San Justo Hierros, acceso Surcas y Perpetuo Socorro Ñembú. Redes sociales San Justo Hierros. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Más opciones, mejor atención y un ambiente totalmente renovado. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Yo digo, no solamente por el público en Ciudad del Este, y Germán Car como jugador y ex arquero internacional debe saber muy bien, el tema del campo. A la vista, precioso, pero Sí. está blando. Y si llueve, va a estar pesado. Más pesado está. Entonces, vos sabés muy bien, por eso te preguntaba el tema de la inclemencia del tiempo. Esas fotos que ponemos en el Twitter son fotos actuales. Sí. Desde ayer de noche a media luz, no estaban todas las luces prendidas, hasta hoy que está trabajando. Estas fotos son actualísimas. Se Así ve que impecable, ponemos- se ve impecable de afuera. Sí, hay que pero una ver, cosa es- hay que ver, pero siempre fue bueno el piso. ¿Ahí? Siempre fue bueno el piso. Un poquito durito, no fue ¿Querés esponjoso, saber el último informe del piso? pero a poner el pasto nuevo puede ser que esté un poco Te voy a más decir el último informe. ¿Eh? Espera un ratito. Sí, Víctor. Gracias, Arturo. Llega el helicóptero del presidente de la República, así que ya está en Upané Santiago Peña con toda su comitiva. Aterrizaron en la cancha que está al lado del campo principal, a 2 escenarios en realidad. Hay 2 canchas en el medio. Allí está aterrizando en este momento el helicóptero presidencial y defenderán la comitiva como para acercarse y dar su apoyo. Van a compartir el almuerzo con los jugadores de la selección. También en el grupo vemos, en el grupo de directivos que ya están aquí, está Carlos Gamarra, ídolo de la selección nacional, por supuesto. Carlos Gamarra acompañando al doctor Miguel Figueredo. Vemos a Jorge Cáceres del Consejo Ejecutivo, vemos al licenciado Javier Díaz de Vivar, está Enrique Sánchez y Joel Villamayor, que forma parte del esquema administrativo de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Todos ellos ya desde temprano en realidad estuvieron acompañando la práctica de la selección paraguaya, y ahora llega Santiago Peña
Vamos a ir mirando a una distancia prudencial, obviamente, porque estamos más o menos a 200 metros de la zona donde aterrizó el helicóptero presidencial. Va a pasar cerca nuestro, seguramente imagino que va a ir a saludar primeramente a los directivos y luego ya esperar en el salón el almuerzo, porque en un ratito saldrán los jugadores de la cancha como para ir junto al presidente de la República. Nos decían que llega junto a él César Ramírez, ministro de Deportes. A ver si lo vemos a la distancia. Está Robert Harrison junto a él, que fue a recibir obviamente el presidente. Está Justo Villar. Está gente que tiene que ver con el staff de la Roja, obviamente cerca de ellos. Los fotógrafos oficiales, gente que trabaja en redes sociales. Ahora van llegando hasta nuestra posición y sí, efectivamente César Ramírez, ministro de Deportes, forma parte de la comitiva, por supuesto rodeado de guardias de punta a punta desde que bajaron hasta que se van acercando a esta zona. A pura sonrisa, con la cordialidad propia de esta situación, saludando ahora a Miguel Figueredo, el presidente de la República, saluda el Tigre Ramírez también al doctor Miguel Figueredo, a los abrazos, a pura sonrisa, gestos de camaradería, gestos que tienen que ver con un optimismo que se traslada también a las autoridades nacionales. Y ahora se van acercando, abrazados, hacen la caminata al doctor Miguel Figueredo y Santiago Peña, presidente de la República. Saludos. Gracias, dice a todos. El presidente de la República, Santiago Peña, ahora ingresa al campo principal y lo esperan los jugadores. Ya terminó la práctica, los jugadores solamente quedaron en el campo de juego para esperar la llegada y el saludo del presidente de la República, Santiago Peña. Y también compartimos la foto para ir subiendo a las redes la presencia del presidente de la República, Santiago Peña. Quedó a un costado, los jugadores están esperando que se acerquen a ellos, pero quedó a hablar en este momento con gente del staff. Saluda al señor García Arena, al señor Nostroza, abrazo entre García Arena y el Tigre Ramírez, que por supuesto compartieron durante muchos años en Cerro Porteño. El reencuentro, por eso la sonrisa está emotiva por este reencuentro entre César Ramírez y Emilio García Arena. Y ahora sí, ingresa la comitiva completa con Santiago Peña y Robert Harrison a la cabeza para saludar a los jugadores dentro del campo de juego. Posteriormente, insisto, con esto compartirán un almuerzo en la zona de concentración antes de que el plantel viaje rumbo a Ciudad del Este. De hecho, ya el bus está preparado a un costado como para terminar el almuerzo, ajustar los últimos detalles e ir rumbo al aeropuerto esperando la salida para Ciudad del Este. Saluda uno por uno a los jugadores. Santiago Peña, abrazo con los arqueros, ahora se acerca a la posición de Matías Villasanti, ahora van formando casi una fila los jugadores, abrazo con Fabián Balbuena, con Omar Alderete, Gustavo Gómez, el capitán de la selección. Ahora el momento para Carlos Coronel, lo saluda Santiago Peña, que ahora lo está conociendo, así como de hecho todos nosotros, y uno a uno van esperando el abrazo presidencial los jugadores de la selección nacional aquí en Ipané, ya tras la finalización del entrenamiento, Arturo, compañeros. Ahí está el presidente de la República. Quiere decir que después te viene la conferencia, Víctor. Así es, después se da la conferencia. Yo creo que ya una vez que termine este protocolo de saludo, los jugadores van a ir pasando al salón de almuerzo y quedarán dos con nosotros hablando aquí en zona mixta. En realidad va a ser rápida la salida porque la zona mixta la tenemos a unos metros de la línea lateral del campo principal. O sea, no será con el formalismo de una conferencia de prensa en donde se van a ir a sentar los jugadores y será todo lento, todo protocolar. Aquí será rápido, al paso agarraremos a los dos jugadores designados, tal como ya aconteció anoche aquí en Ipané. Muy bien, ya volvemos. Fleming Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Ayala 1751, casi Kubitschek, o llámenos al 729-6060. Fleming, seguro que le conviene. Seguros Chaco, Mariscal Opejas y Coronel Cabrera. Teléfono 605-600, seguro que le conviene. Seguros Chaco. Mili Empeños, venta de arreglo de joyas de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeños. Penalty, la mejor pelota del mundo. Fútbol de campo y futsal FIFA es la más vendida
expandida en Brasil. Sentite un ganador haciendo la compra del mes en Casa Grutter. Tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Ven y hace tu compra grande del mes con la tranquilidad de que en Casa Grutter siempre salís ganando. Sumado al juego de Paraguay-Perú, el jueves a las 18:30, el jueves juegan Colombia-Venezuela, 19 horas. Un triunfo del sabor. Upisa te trae el pancho con queso más delicioso del país con el equilibrio justo y sabor y además no se achica al cocinar. Vos ya lo conocés, probá los nuevos panchos con queso de Upisa en sus presentaciones a granel envasado al vacío. Lo mejor es de Upisa. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamag, una herramienta más en su obra. Siempre cerca tuyo acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este y Fernando de la Mora. Teléfono 634-544. Rentamag, una herramienta más en su obra. El Fabricio Peralta, el de Cerro. Fabricio se llama. Sí. Ese ya ganó el puesto. Yo le dije a Fabián. No sé si es decisión apresurada mía. Perdón, digo ganó porque es central. Volante central. No lo va a sacar. Se equivocó mucho en la primera etapa. No lo va a sacar. Después se soltó. ¿Pero por qué no lo va a sacar? Pues no hay porque otro. Volante central. Sí, se ganó el puesto. Pero con Wilder. No, con Wilder yo no sé. Yo te estoy diciendo Él va a ser el titular. Que es la fija, digamos. Fija. Que si quiere un volante central que va a tener madurez, porque Cerro tiene problemas en juego colectivo, no solamente él el problema. Sí. Me parece que va a ser el volante central de Cerro. Y Morel queda como el volante defensor central. Yo creo que el Peralta va a ser el volante central de Cerro. ¿Probaste el Pack Fortín etiqueta negra con pomelo, el original etiqueta pomelo, maridaje perfecto, tradicional paraguayo de sabor único? La verdadera etiqueta negra pomelo es de Fortín. Sanicer y Claucol se unen para potenciar la industria paraguaya y poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Seguimos en redes sociales @Sanicer y @Claucol Paraguay. 13-14. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. ¿Soñás con expandir tu negocio, refaccionar instalaciones? Trae tu empresa a Bancop. Préstamo pymes hasta 500 millones a sola firma y a un plazo de 36 meses. Conoce más en bancop.com.py. Bancop, un banco para todos. Lo malo de Cerro es el partido de la paciencia para Gavilán. ¿Cómo andás con eso, será? Es que es cierto, Arturo. Todos los partidos que viene de Francisco López, el último partido Gavilán. No digo que va a ser el último, pero en las dos veredas, en el vecino también está la cosa así enfrente. Víctor. Gracias, Arturo. Ahora posan para la foto oficial aquí en la Asociación Paraguaya de Fútbol. Hubo entrega de obsequios para la comitiva presidencial. La camiseta 10 para Santiago Peña, camiseta 7 para el Tigre César Ramírez. También formó parte de la foto oficial el Colorado Carlos Gamarra, que fue llamado a la distancia. Él como que no quería intervenir tanto y Robert Harrison se dio cuenta que quedó a un costado y a los gritos llamó a Carlos Gamarra para que forme parte de la foto oficial, la foto que quedará para el recuerdo con este respaldo del presidente de la República a la selección paraguaya de fútbol. Y ahora se acerca hasta nuestra zona el presidente de la República, a ver si le podemos quitar al menos un saludo al presidente de la República, al señor Santiago Peña. No se puede hablar con él, Víctor. Posa en realidad en la distancia, muestra la número 10, Santi Peña. A ver si es que se acerca para hablar. Presidente, habla presidente. 5 años comienza un nuevo periodo presidencial. A mí me toca iniciar con sueño, con esperanza, el trabajo a partir del 15 de agosto para los próximos 5 años, pero con esa misma pasión y como paraguayo principalmente, cada 4 años se inicia un nuevo sueño. El sueño de ir a competir en un mundial, de renovar las esperanzas, de saber que el Paraguay, así como yo hablo mucho en el ámbito económico, de que el Paraguay ya fue un gigante, el Paraguay está determinado a ocupar de vuelta su lugar de grandeza a nivel mundial y a nivel regional en materia económica de desarrollo. Lo mismo ocurre en el campo deportivo, en el campo del fútbol. El Paraguay fue ya una potencia en el mundo, así que estamos hoy como paraguayo decidido a apoyar todos juntos que esta sea una causa que nos pueda unir, así que para mí es un gran privilegio como presidente de la República venir a saludarle al cuerpo técnico, a los dirigentes, pero principalmente a los jugadores, que son los que van a llevar este sueño de hoy con el nuevo censo. Sabemos que somos un poco más de 6 millones, no 7 millones, pero 6 millones de almas que van a estar todas esperanzadas, y obviamente en el deporte, como en cualquier actividad, nos bajamos al campo de juego con el sueño de poder ganar y poder unirnos todos. En la competencia está el riesgo, así que sabemos de que la adversidad también se pueda presentar, pero nuestro amor por el Paraguay, nuestro amor por la Roja no va a cambiar nunca, así que realmente muy contento, muy agradecido
que la Asociación Paraguaya de Fútbol me permita poder venir acá a compartir, a saludar y bueno, traer el aliento más como un paraguayo que sueña que esta sea una causa que nos una y que el jueves realmente sea una fiesta para todos los paraguayos y que los jugadores sientan realmente lo que significa para todos nosotros esta gran pasión que es el fútbol. ¿Cómo fue esa conversación ahí con los jugadores? ¿Qué se alcanzaron a decir? Realmente les saludé, ellos están terminando, ahora se van a dar una ducha, vamos a compartir un almuerzo, así que realmente vamos a compartir ahí unas palabras con ellos, ¿verdad? Pero era más que nada saludar, mucha broma y realmente una gran emoción para mí, obviamente una emoción como hincha de ver a nuestros ídolos, ¿verdad? Que juegan tanto a nivel nacional como a nivel internacional, que representan a clubes, a quienes estamos acá y miramos el torneo local, obviamente nos genera una gran pasión. Ustedes saben, yo soy fanático de Olimpia. La semana pasada estuvimos compitiendo a nivel internacional. Lastimosamente no se pudo dar resultado, pero nuestra pasión por nuestro club no termina ahí. Así que estamos en las buenas, en las malas. Y lo mismo queremos que sea la causa para todos los paraguayos. Así que espectacular, solamente optimismo. ¿Qué tan importante es comienza y termina allí en el campo de juego, pero también es importante para lo social un buen campeonato, presidente? Fundamental. Todos recordamos con una enorme alegría lo que fue los 4 mundiales que fuimos. Por supuesto, no podemos olvidar lo que fue Sudáfrica 2010, lo que significó para todos los paraguayos. Yo tengo realmente muy fresca en la memoria lo que fue esa experiencia. Estoy seguro que muchos dirigentes que hoy están acá también vivieron eso en lo personal. Yo lo viví como un hincha más. Así que estoy convencido de que el éxito de la selección va a ser también un gran impulso para todos los paraguayos en esa necesidad que tenemos de confiar en nosotros mismos, ¿verdad? Si el Paraguay va a ser una nación grande en lo económico, en lo deportivo, tenemos que nosotros confiar, tenemos que estar convencidos de eso. Y yo estoy convencido de que los jugadores que hoy van a estar dirigiendo la albirroja están convencidos de que nosotros tenemos un destino de grandeza y que si trabajamos juntos vamos a llegar a eso. ¿Qué tan importante es saber que las entradas están agotadas y que el estadio va a estar repleto para el debut de la selección? Y significa la ilusión, como te digo, cada 4 años se inicia este proceso y yo no tengo ninguna duda. Todos los paraguayos estamos ilusionados de que este proceso sea un proceso exitoso que nos pueda unir. Acá no hay individualidades, no hay un jugador que nos va a llevar a la gloria, va a ser... Se cortó la comunicación. Del fondo de mi ser le digo, me encantaría de alguna manera poder colaborar. No sé en qué sentido podemos colaborar, lo he hablado con el presidente de la APF, en todo lo que podamos ayudar. Creo que esta causa, todos tenemos algo para colaborar. Los hinchas que van a estar alentando, los 90 minutos creo que van a ser claves, todos tenemos que estar alentando. Yo me anoto, quiero estar ahí gritando los 90 minutos para que realmente la selección sienta desde adentro del campo de juego lo que significa para todos nosotros. ¿Eso significa que estará en Ciudad del Este? Sí, tengo planeado ir a Ciudad del Este y compartir ahí con todos los hinchas que van a estar. No sé cuántas entradas ya se vendieron, presidente. 25.000, así que vamos a estar ahí, pero estoy seguro que muchos más van a estar mirando desde sus casas a través de la televisión. Con la camiseta del presidente, ¿le va a quedar un poco pequeño para el No, vamos a ver acá a nuestro ministro de Deporte, parece que le va a quedar un poco apretada, que a mí me dio una gran responsabilidad, así que, pero bueno, voy a ser probablemente el hincha que más va a gritar y más va a alentar. Muchas gracias, chicos. Ahí ya va junto al resto de los directivos, al lado suyo Robert Harrison, Javier Díaz de Vivar, Enrique Sánchez y por supuesto los 4 guardias de seguridad de la escolta presidencial, anunciando entonces su presencia el jueves en Ciudad del Este. Estará el presidente Santiago Peña alentando como un hincha más. Acaba de decirnos aquí a la salida de esta visita oficial para alentar a la selección paraguaya. Señor. Ahora ya viene la conferencia, ¿verdad? Sí, nosotros ya cambiamos de posición, esperamos zona mixta. Yo creo que no va a tardar tanto porque los jugadores ya tienen que ir para el almuerzo. Correcto, gracias, Víctor. Por sus 63 años, Rumbo CCA de Seguros tiene un regalo para vos. Adquiriendo, renovando tu póliza de seguro de automóvil, le vas una póliza de seguro hogar por 1 año. Contacta al 021-449-488. Rumbo CCA de Seguros, 63 años protegiendo tu futuro siempre. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general. Ferretería todo para el profesional, Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. 1322. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Víctor Villalba. Carlos Coronel. Llegada al país, ya un sueño que lo tenía desde hace tiempo. Como usted mencionó, un sueño realizado. El equipo me siento muy bien.
llegué, todos los jugadores muy simpáticos, dando mucha atención, ayudando. Entonces, sí, tenemos un grupo muy prestativo. ¿Te sentís ya titular para mañana, para el jueves? ¿Te sentís ya titular para el jueves? ¿Está para sacar el...? No, difícil el Querétaro. Yo creo que tenemos práctica hoy, tenemos práctica mañana. Entonces, como yo dije, seguir haciendo un buen trabajo y si me toca jugar, voy a jugar con mi mejor. Entonces, como yo dije, seguir haciendo un buen trabajo y si me toca jugar, jugar con mi mejor. Estás en competencia, estás en ritmo, con chances de jugar. ¿Y cómo vos describís a Carlos Coronel como arquero? ¿Qué podemos esperar de vos? Un arquero que trabaja mucho, estoy en condición, sí, yo creo que estamos jugando ahorita en la MLS. Un portero que se esfuerza siempre, trabaja mucho y siempre busca estar en mejor nivel posible. Carlos, hoy entrenaste de manera normal, venís entero, después del largo viaje te pregunto, ¿normal hoy? Un poco cansado porque, como te dije, una viaje muy larga. Y hoy por la mañana salí por hacer mi visa también, entonces llegué un poco cansado, poco tiempo de descanso, pero así era, tenemos un tiempo muy corto, entonces tenemos que hacer todo. ¿Se habló por separado antes de empezar, Guillermo? ¿Te dijo algo en específico? No, todavía no, habló con el grupo, entonces tuvimos una charla con él, pero con todo el plantel. ¿Va a estar tu familia presente, Carlos, el jueves? Todavía no sé, estoy trabajando en eso, pero sí, me encantaría tener mi familia ahí. ¿Qué significa para vos y para tu familia que juegues por Paraguay? ¿Qué significa? Ese es mi mayor logro, yo creo, en mi vida personal y como profesional también. Entonces significa mucho, como yo dije, un orgullo para mí, para mi familia y una gran conquista seguramente. Carlos, ¿cuáles fueron tus impresiones en tu primera práctica con la selección y más teniendo en cuenta de que se habla de que podrías arrancar de titular? Sí, la primera impresión es que era un grupo muy enfocado, un grupo que está trabajando mucho. Yo creo que el técnico siempre está pasando las cosas muy claras para nosotros estamos asimilando todo y yo creo que tenemos todo para hacer un buen partido. ¿Cómo fue ese primer contacto con los otros arqueros? Hoy los conociste, Santiago Rojas, Juan Espínola. Muy buena, estoy en el cuarto con Santi, entonces tuve el contacto ayer, muy simpático, amigable, entonces sí, los porteros siempre son buena gente. Te tocó competir contra Diego, te marcó un gol Diego Gómez, ¿hablas con él que está también ahora en Estados Unidos? Sí, tuve el contacto con él después del partido de Miami, como usted mencionó, él marcó el gol, jugó muy bien ese partido y sí, hablé con él y ahora sigue hablando para conocer mejor mis compañeros. Carlos, en tu visita anterior habías estado ya aquí en Ipané cuando viniste la vez anterior, primera vez que te sorprendió el complejo. Sí, un complejo muy avanzado, muy moderno, entonces sí, me sorprendió positivamente. Te tocó ver un partido por Copa aquí en Paraguay, ¿no? ¿El partido de Olimpia fuiste a ver? Sí, Libertadores, yo creo. Sí, Olimpia y Flamengo sí estaba ahí porque estaba haciendo mi trámite final con los documentos, entonces me tocó ahí el estadio. ¿Y qué tal la gente, el público paraguayo? Increíble. Eso que yo dije, la gente aquí vive fútbol, entonces seguramente... como yo vi en Instagram, yo creo que ya vendieron todas las entradas para ese partido, primer partido, entonces eso muestra que la gente está apoyando, está incentivando y eso era muy bueno para nosotros, una motivación a más. ¿Qué miraste de Paraguay y qué miraste de Perú? ¿Qué puedes decir de cada uno de los equipos? Yo veo Paraguay, nuestro equipo con mucha fuerza, yo creo que una mixtura muy buena de jóvenes y jugadores experientes también. Llegamos con mucha fuerza. Perú también tiene buenos jugadores, yo vi que tiene algunas bajas, yo creo, con jugadores lesionados así, pero eso no importa, nosotros estamos enfocados en qué podemos hacer contra Perú, entonces si hacemos todo lo que estamos practicando, seguramente vamos a salir con los 3 puntos. Gracias, Carlos. Así las palabras de Carlos Coronel, que sobre el final tiraba una broma. Perú que se chipás la próxima, nos decía Carlos Coronel para despedirse a pura sonrisa. Y aportó un detalle que en realidad no manejábamos y que para mí resulta muy interesante. Él esta mañana tuvo que salir a hacer el trámite de la visa. Y agregaba, la verdad que llegué muy cansado después de eso, así que dejó picando esa situación que en realidad desconocíamos, sabemos, y el mismo jugador lo dijo que practicó de principio a fin en el entrenamiento el día de hoy, pero decía, aparte del viaje, esta mañana tuve que salir a hacer el trámite de mi visa, eso me dejó cansado, decía Carlos Coronel, que insisto, la información que manejamos es que hoy no practicó en el equipo titular, Santiago Rojas es el elegido por lo menos en la práctica
práctica de hoy, pero nos dejó de vuelta un punto suspensivo, con lo que decía Carlos Coronel. Esperamos por el segundo jugador, que en un ratito va a venir. Por aquí no estoy viendo quién será. Cacu, me dicen que va a ser Alejandro Romero Gamarra. Cacu el que vendrá en un ratito, fue hacia zona de concentración y en menos de 5 minutos me parece que ya estará hacia nuestro sector para hablar. Otro que se perfila para ser titular el jueves ante Perú. Volvemos después. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. Gran relanzamiento de Ensa Inmobiliaria Urbanización Las Lomas Santa Rosa de la Guarey Ruta 8. 20% de descuento en las cuotas de la urbanización. Ensa Inmobiliaria contigo desde 1994. 1328. ATR con Flow. Puedes tener Tigo Sport App y vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Para más información ingresa a personal.com.py. Conexión total con Personal Flow. En Universo Electrodoméstico, compra lo que quieras solo con tu cédula. Mega promos de televisores celulares y mucho más. Participas directamente para ir de vacaciones a Mendoza, Argentina, válido para 2 personas. Universo Electrodomésticos, tu vida al mejor estilo. Más de los partidos, 3 en total el jueves. Decíamos Paraguay-Perú, jueves 18:30. El jueves a las 19, media hora después, Colombia-Venezuela. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Sorprende a todos llevando los pollos Pechugón de tu pollería o rosticería preferida. Y además puedes adquirir el bolso térmico para disfrutar de tu pollo Pechugón donde quieras. Pechugón deliciosamente natural. Ahora sé un beneficiario de Asismed, más ágil, más informado y más actualizado. Con la nueva web y portal beneficiario de Asismed, disfruta de las nuevas funcionalidades en app. Descarga la app y conoce más ingresando a asismed.com.py. Ahora en Kia puedes llevarte la SUV que siempre quisiste. Carens, cuota $269 o contado $19.990. Sorento, cuota de $485 o contado $39.990. Financiación propia del Grupo Garden. Elegí el Kia que más te guste en kia.com.py. Argentina-Ecuador el jueves a las 20. Wilmar SRL Electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. 2 locales, Casa Central, Eusebio Casi R y 2 de Mayo, Asunción y Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López. Teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. Víctor Villalba. Jesús Medina, finalmente el caso. Bien, yo creo que el grupo que está armando el profe ya viene ya trabajando hace mucho tiempo, creo que hay un buen grupo que veníamos trabajando. Bien, yo creo que el grupo que está armando el profe ya viene ya trabajando hace mucho tiempo, creo que hay un buen grupo que veníamos trabajando ya, como dije, desde un buen tiempo con amistosos, ya hay un grupo formándose. Creo que vamos formando un buen grupo para arrancar siempre, como dije, con mucha ilusión y para poder empezar nuevamente con el pie derecho, como se dice en esta eliminatoria. Llegaste anoche, entrenaste hoy, esta mañana. ¿Cómo estás físicamente, Jesús? Yo me encuentro bien, claro, el viaje es largo, un poco largo de llegar desde Rusia, pero uno siempre está dejando todo por el país, uno siempre está tratando de llegar de la mejor manera para poder, como dije, representar de la mejor manera siempre a nuestra selección, en nuestro país. Desde lo futbolístico, ¿en qué momento te sentís con lo último que venías haciendo en Rusia, Jesús? Yo me encuentro bien, estoy en un periodo de transición en mi equipo que cambié de club ahí en Rusia, en Moscú, entonces me voy acomodando a mi equipo, estoy cambiando de idea de juego, entonces me encuentro bien, físicamente me encuentro jugando siempre, jugando casi todos los partidos, entonces me siento con muchas ganas, como dije, de siempre representar con todas las ganas y con toda la fuerza para siempre representar bien al país. ¿Cómo percibiste el grupo en este tu regreso nuevamente ya antes del inicio de los partidos que valen en este caso? Yo lo veo bien, como dije, venimos formando un buen grupo ya hace un buen tiempo, entonces yo creo que se está formando un buen grupo, estamos, como dije, con mucha ilusión de empezar, estamos con muchas ganas y se nota un buen ambiente, se nota que estamos todos con las mismas ganas de poder hacer bien las cosas. ¿Se le dice algo al hincha, se le promete algo al hincha, Jesús, al hincha paraguayo, digo? Claro, nosotros siempre vamos a dejar todo por el país, vamos a tratar de jugar, de hacer bien las cosas y de ganar, eso es lo que nosotros estamos buscando. Sabemos que venimos ya de un largo periodo que desde que estamos de repente fuera de los mundiales y la ilusión está, nosotros queremos ganar y mirar siempre partido a partido. Ahora nos toca un rival difícil en casa y estamos con muchas ganas de empezar bien en esta eliminatoria. Por derecha, por izquierda, de media punta, ¿dónde te sentís más cómodo, Jesús? Y yo vengo jugando ahora de interior por derecha y también de extremo, entonces me siento cómodo del lado derecho y también del lado izquierdo. Ya te dijo Guillermo en qué puesto cuenta contigo para esta selección. Y bueno, yo puedo rotar por derecha o por izquierda, siempre estoy, de los últimos amistosos me tocó jugar por izquierda, también me tocó jugar por derecha, entonces de ese lado creo que me adapto bien
en las dos posiciones y creo que puedo rendir de las dos formas, porque en mi club juego por derecha, acá siempre que vengo juego por izquierda, entonces me siento cómodo de los dos perfiles. Jesús, te quiero sacar de la selección, vos que saliste de Libertad, en este último año Libertad sacó varios jugadores directos de acá a Europa, Estados Unidos, vos también que fuiste de Libertad a Estados Unidos, ¿qué te genera a vos? Que Julito, que Enzo, que Diego, jugadores que salieron de la huertita, vayan al fútbol internacional así como vos lo hiciste, Jesús. Y principalmente un orgullo, siempre claro que es un orgullo que jugadores como Enciso y ahora Enzo vayan directo desde la Liga Paraguaya a la Premier League. Claro que es un orgullo, se está viendo que se está trabajando bien en Libertad y también en el fútbol paraguayo, entonces para mí que salga también de Libertad es un do doblemente, porque yo crecí en Libertad, entonces me siento orgulloso de ellos y ojalá salgan más, ojalá sigan trabajando, sigan invirtiendo en lo que es la división inferior, en la división formativa, entonces, porque eso es lo que nos va a ayudar, entonces seguir por ese camino y que sigan habiendo más jugadores, así que vayan directo a las grandes ligas, que eso nos va a ayudar mucho como en el futuro y también ya en el presente, en el caso de Julio, que es un presente, también eso que va a ir creciendo allá, entonces uno cuando está afuera ve diferente el fútbol y también la vida, entonces de repente eso va a ayudar mucho a que el fútbol paraguayo siga creciendo, que jugadores así como ellos sigan surgiendo y sigan trabajando para que siga habiendo más jugadores así. ¿Qué tan importante es para el grupo, Jesús, el aliento de la hinchada que sueña con un nuevo mundial? Claro, es importantísimo. Nosotros siempre esperamos el apoyo del hincha y nosotros siempre jugamos por ellos. Nosotros estamos representando a nuestro país, entonces el apoyo de ellos siempre va a ser importante y ahora somos conscientes que ahora está lleno, se va a jugar con un ambiente así que la gente va a esperar mucho de nosotros, entonces nosotros vamos, como dije, a dejar todo por ganar, porque eso es el objetivo, tratar de sacar resultados y empezar a empezar, como dije, empezar esta ilusión nuevamente. Empezando con el pie derecho, como se dice. Gracias, Jesús. Así las palabras de Jesús Medina, otro de los jugadores que a partir de hoy se integró a la práctica de la selección nacional. Así entonces termina la conferencia de prensa de los dos jugadores designados, el caso de Carlos Coronel y de Jesús Medina. Ahora se está haciendo una recorrida con el presidente de la República, Santiago Peña, porque vemos en el piso superior de la sala de concentración a Santiago Peña junto a César Ramírez, hablando con Robert Harrison, Javier Díaz de Vivar, Guillermo Barros Enceloto, todos ellos de cerca, mostrándole las instalaciones del CARDE. Lo mismo que había sucedido la semana pasada cuando habíamos estado nosotros presentes, se va dando en este momento con el presidente y con su comitiva. Aquí en Ipanema en un rato ya van al salón de almuerzo, ultiman los detalles y rumbo al aeropuerto 15:30 la salida para ir hasta Ciudad del Este, ser el partido el día jueves ante Perú por la eliminatoria sudamericana. Arturo. Cerramos, Víctor. Perfecto, Arturo, cerramos de aquí desde el panel, será hasta más tarde. Vos tenés el extra hoy, ¿verdad? Así es, estaremos allí en el extra. Adiós, Víctor. Ferropares a 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Seguimos en Facebook e Instagram como Ferropares. El presidente Chonle también se iba mucho, no así, pero mandaba mensajes. Se iban a visitar delante de los partidos. ¿El Chonle? Sí. ¿Te iba? Yo no. No, se iba él. O se iban los partidos acá. Y cuando había así que partidos así de clasificatoria o eliminatoria, hacían llegar mensajes. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a apostar.la para enterarte de todas las promos y partidos que te pueden transformar en el Big Boss. Apostar a ganar lo cambia todo. O alguien que le acercó un equipo al Chema. ¿Vos sabés quién es el Chema Rodríguez? No. Carlos está ligado a la selección. El Chema Rodríguez era el técnico de la selección paraguaya, que entró por el Pepe Sacién del 81. Ah, yo tenía un año. Pero la historia puedes repasar, ver los técnicos y vas a saber quién es. Porque si no por la historia no va a haber historia. Vos podés agarrar, ver quiénes son los técnicos de Paraguay. Y contó el Chema espectacular cuando le sacaron el papelito. Y nos mandó alguien. Bueno, listo. Decí Bienestar y Certeza Exigín Paco, más de 40 años llevando energía al país. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Globo S.A. No, la selección practicaba en el Defensor del Chaco. En esa época, porque después... Jardín Botánico.
Defensores del Chaco. Pero ya pasó, ni historia, ¿no? La gente quiere hoy, no quiere ayer. Asociate, afiliarte a la Caja Mutual y solicita tu crédito para comprar tu vehículo 0 kilómetro, tasa del 10,5% hasta 60 cuotas, usado tasa de 16,5% hasta 48 cuotas. Redes sociales Facebook e Instagram, más información al 218-4000. Caja Mutual. Eso no es lo que le gustaba, y esto no es política, porque van a decir, ¿para qué está hablando de un dictador? Eso no viene por ahí, entiéndase bien, ni ofendo ni nada. A Trump no le gustaba cómo se saque de costado solo Linde. Ese era su... ¿Y qué tenía de extraño? No, era un adelantado cuando ponía la pelota, igual que Jaque de Cerro. Como corner. La tiraba muy lejos. Muy lejos. Los martes en Farmacias Catedral ahorrás con Sudamerics Bank, con descuentos de hasta el 35% en todas las categorías, más 5% de reintegro con pagos vía QR. En Farmacias Catedral desde 1905, amamos cuidarte. 372. Recárgate energía y vitalidad con Pufa Energy, aumenta el rendimiento físico, mejora la memoria y la concentración, reduce el riesgo de enfermedades cardíacas. Pufa Energy, calidad éticos. Yo leí un tuit que le dije hoy a Gerardo, no sé, de Olimpia, algo de Hugo Fernández. Mentira, mentira. Gran loteamiento de la loteadora inmobiliaria esa fracción calle Moreira, 2 a 200 metros de la Capilla Virgen del Carmen, terrenos arbolados, vistas panorámicas, cuotas desde 400.000 guaraníes. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Correcto. Lo mejor para tu auto, camioneta, camión, Duración Pluscar, piezas y repuestos de las mejores marcas para tu vehículo brasilero. Pedilos en las sucursales de Pluscar, contacta al 0982-755-250. Pluscar, la solución a todo que vos se busca. Muy buenos días, Arturo. Celebro que usted se acuerde que yo era el primer deportista en nuestro país y asistía y apoyaba a todos los eventos, especialmente de fútbol, a los jugadores y a los dirigentes, y especialmente a usted, que era un gran relator deportivo y sigue siendo el number one, como dicen los ingleses. Celebro saludarle, Arturo. Muy buenos días. Me gusta dicho pará, pues a mí. Alborozal. Te voy a reventar, Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción, mejor servicio postventa, planes de financiamiento. Avenida Eusebio Ayala 4623. Class Motors, una decisión inteligente. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido, para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. Pásate ya a Salud Protegida, obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Más de repaso de partidos de las clasificatorias, vamos a los juegos del viernes a las 19, Uruguay-Chile. Hace crecer tu potencial, estudia en la Universidad San Carlos. No te pierdas la oportunidad de ser parte del mundo de los agronegocios. Inscríbete hoy. Universidad San Carlos, hace 23 años líderes en agronegocios. Este y todos los martes en Punto Farma tenés 30% de descuento pagando con tus tarjetas de crédito Itaú y 35% de descuento si pagas con QR. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Tupi cumple 27 años llenando tu hogar de felicidad y lo festeja corriendo. Corrida Tupi Arambotú, 24 de septiembre, 8 horas. Avenida Guido Boyani. Inscripciones abiertas en sportrevolution.com.py. 5 kilómetros para adultos y 1 kilómetro para niños. Medalla por participación y kit completo. La gente sabe. Niño. Se cierra todo con Brasil-Bolivia el viernes 20:45. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pH laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. 1341. Proba el nuevo Rexona Men, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas. Contra el sudor y el mal olor, la pasión te mueve, Rexona te protege. En tu casa o en la oficina, en movimiento o sentado, abrí tu cuenta Visión donde estés. Gratis, sin saldo promedio a mantener. Para mayor información, escribinos al 021-414-3000. Visión, más digitales, más humanos.
En Plug todos los martes 30% de descuento en frutas y verduras frescas y en buen estado. Descargar la app desde App Store y Google Play. Plug, el súper que más te conviene. Vamos de repaso a la fecha 10 del campeonato. El sábado 2 encuentros. El primer juego, Trinidense Guaraní. Este sábado 16:30. Comecipar te acompaña en tus desafíos con el crédito de consumo y la cuota más baja. Solicita el crédito con tasa preferencial del 18,5% hasta 72 meses de plazo. Comecipar, tu mejor opción. El fútbol nos pide juntarnos con amigos. Si pides ya te lleva la cena sin costo adicional. Pedí cenas con envíos gratis en restaurantes seleccionados y disfrutar con pedidos ya de eso que querés al precio que querés. Cargar Grip 95 de Petrobras es una sabia decisión, es una nafta de 95 octanos al precio de una intermedia, que te da más protección y un super rendimiento a tu motor. Cargar Grip 95 en todas las estaciones Petrobras. General Caballero Ameliano, igualmente el sábado a las 19. Vuelve la Monumental de Tiendas Martel, descuentos de entre 20 y 50% en prendas seleccionadas para hombres y mujeres. Martel, Wrangler y Lee. La Monumental de Tiendas Martel hasta el 12 de septiembre. Martel, cultura de calidad. Hola a todos, en especial hola super cuotas a partir de 79.000 guaraníes mensuales, cómodas cuotas hasta 24 meses, garantía de un año. Llama al 0974-20-2025 para decir adiós cama vieja y hola super espuma pipí más despierto. Las mejores ofertas del universo están en Supermercados Stock y Stock Express. Llegaron a Bristol las super ofertas en lavarropas y secarropas, los mejores precios del país en la línea de lavado y secado. Sin entrega inicial, acércate a una de las 80 sucursales. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Trinidense Guaraní, decíamos el sábado 16:30 y el sábado a las 19, General Caballero Ameliano. La hincha de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros sean completitos solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti, el auténtico, el original, con la calidad de la cooperativa Chortitzer. Volvamos a hacer latir el corazón albirrojo, ese amor incondicional que nos une a todos los paraguayos, esa pasión que se hereda de generación en generación. Prende tu pasión por la albirroja, prende tu pasión por el fútbol. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol con el pacto de confianza NGO. Luqueño Tacuarel el domingo 16:30 en el Feliciano Cáceres. Llegó a Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país. IRA cuenta con programas de tratamientos intensivos e integrales. Accede a una evaluación sin costo al 288-7555. Entérate más en redes sociales de CIRA Paraguay. Lactolanda tiene ese sabor delicioso único en todos sus productos. Leche entera descremada y semi-escremada y las riquísimas leches funcionales. Lactolanda, la salud de cada día. En Shell tu opinión vale mucho. Deja tu comentario escaneando el código QR en las estaciones al terminar de cargar tu combustible. Puedes ganar vales de combustibles por 500.000 guaraníes. Estaciones adheridas en redes sociales de Shell. Shell, precios bajos, calidad superior. En Panal Seguros desde hace 20 años trabajamos para darte el respaldo que necesitas en el momento que necesitas. Confía en Panal Seguros, sentí la confianza. Más de repaso de juegos, el día domingo a las 19 el juego Cerro Porteño Nacional. En Coop sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia, por eso te brindamos productos de la mejor calidad para cuidarte desde adentro. Lácteos Coop, el sabor de la familia. En Paraguay el tiempo puede cambiar mucho, tu batería Barta te acompaña en todas las situaciones. Baterías Barta con mayor fuerza de arranque y tecnología Power Free para mayor duración. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo baterías Barta, un golazo. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Ingresa a bmyflores.com, regala bmyflores. Vuelo directo en la zona de abajo, Resistencia Guaireña, el lunes 19:30. Clansol de Lasca, una cápsula al día y tenés bienestar las 24 horas, apto para celíacos. Volvé a sentirte bien con Clansol de Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Talleres de actualización profesional en diferentes áreas técnicas. Comunicate al 510-971-2. La mejor opción para instalar su industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. asegura su inversión. Así repaso de la fecha 10. Todo arranca el sábado con dos partidos: Trinidense Guaraní y General Caballero Ameliano. Hace más de 150 años los lubricantes Móvil acompañan la evolución de los motores, trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Si hay movimiento, hay Móvil. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287. Cerámica Itagua, 100% pasión. Llena el tanque con Supra 95 aditivada de Copetrol. Dale a tu vehículo más octanos al mejor precio. Además, su fórmula tecnomolecular mantiene limpios los inyectores y le da más potencia a tu vehículo. Carga Supra 95 aditivada Copetrol, vamos. 38 años pasaron sobre ruedas en Erimar y para celebrarlo sorteamos 3 vales de equipamientos por valor de 5 millones cada uno. Por cada compra de 1 millón recibís un cupón. Sorteo viernes 8 de septiembre. Vení a Erimar, lo que la fábrica no te dio. San Lorenzo 2 de mayo juegan el viernes a las
las 17. Arranca la fecha 26 en la intermedia San Lorenzo 2 de mayo. ¿Necesitas los mejores fletes a la hora de importar o exportar tus productos? Contacta con el mejor asesor ACE Group, especialista en transporte internacional de cargas vía marítima, aérea, terrestre y fluvial. Con más de 22 años en el mercado paraguayo, experiencia, rapidez y confianza, garantizan nuestro servicio. Contactos al 021-441-551. Atención apasionados del fútbol, si necesitas un crédito rápido y fácil, Crediágil es tu mejor jugada. 77 sucursales. Visita crediagil.com.py, síguenos en redes sociales @crediagilpy. Crediágil, rápido y fácil. ¿Sabes cuál es la cubierta con la mejor relación precio y calidad? Yokohama, marca presente en las competencias automovilísticas más duras del mundo. Visítanos en los centros Yokohama, San Lorenzo, Asunción y Mariano Roque Alonso. Contactos al 021-619-0000. Cubiertas Yokohama con el respaldo y garantía del grupo Toyotoshi. También el viernes, Santaní Rubio Ñu 19-15. 3.400 millones en premios, otro pozo misterioso, una Peugeot 2.850 millones, una Mazda CX-30, 2 Citroën C3, un Audi Q2 y 2.000 millones. NTS por Emoy. Porque el cuidado de tus seres queridos es lo más importante y no hay lugar como el hogar. Cuidados personalizados de enfermería y acompañamiento de salud en manos de los mejores profesionales. Reconocido por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Redes sociales Enfermería en tu Hogar PY. Contacta al 0986-873-181. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu mayor comodidad. Ingresa a laplata.com.py. La Plata es justo lo que necesitas. El sábado 2 partidos en la intermedia. Recoleta Fernando de la Mora, 10 de la mañana. Mismo horario para Colegiales Carapeguá. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amaneceres paraguayos nuestro, producido por Granjeros Campo 9CA. Juega y gana en Slot del Sol Online, Casino Online, que más pague rápido retiras tu dinero. Si te registras con el código Rubín, 100.000 guaraníes de bono extra a los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota Camión Hino. Habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y el Gonal frente al mercado de Abasto. Llama al 619-0000 para agendar tu cita. El domingo 3 de febrero ante Sol de América, domingo 10 de la mañana. Universidad San Lorenzo, donde tus sueños se hacen realidad con carreras acreditadas por la ANEA, filiales en Lambaré, Capiatá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Sede Central España 330 San Lorenzo. Unisal. En Cantabria sea primavera de descuentos 30, 33 y hasta 35% descuento en cerámicos y porcelanatos. Solo calidad no trabajamos con comercial. Consultas al 0972-555-333. Cantabria sea. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones Bracol 100% cuero, casco, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino a Hernandarias, 800 metros del viaducto kilómetro 4. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. ¿Para Bataja Coronel o Kili Rojas? No es presión de deseo, lo que va a determinar el técnico. Y lo va a poner a Coronel. Rojas. Para vos, Rojas. Asado y Fútbol Álamos, porque si es Pino es Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Avanza siempre con Kenton, ya comer respaldo total. Recupera la Z Hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Redes sociales @recuperalpy. Recupera la Z Hombre de venta libre en farmacias calidad Papasa. A todo ponele Bistón y mantenimiento de moto, auto, camión o tractor. Grasa automotriz, silicona y shampoo para lavar tu vehículo. Bistoni de punta a punta. Conoce más en bistoni.com.py. Bistoni, tecnología en lubricación. 1350. La liquidación más grande del país está de regreso. La Liquiban de Electroban. Te esperamos en las 31 sucursales, donde vas a encontrar los mejores precios al contado y a crédito. Financiación con tarjetas de crédito de bancos aliados. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Llegó el yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Más de repaso a la categoría intermedia. Decíamos 3 de febrero, Sol de América el domingo. También el domingo, Pastoreo 24 de septiembre, 10 de la mañana. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Comunicate al 236-3000, descubra la diferencia. Carga en Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Disfruta la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía, calidad al precio justo. La intimidad y la exploración son inherentes a todos los cuerpos, un derecho y una oportunidad de descubrimiento constante. Desde control
Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios con libertad, seguridad y orgullo. Controlos UR, ama como vos. En San Justo Hierros tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Perfiles, planchuelas, chapas, distribuidor autorizado de cementos Valle. San Justo Hierros, acceso sur casi perpetuo, Socorro Niembú. El machetazo ahora se llama el Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. El machetazo ahora es el Ahorrazo. Más de la categoría intermedia el lunes, hasta 12 de octubre, 14:30. También el lunes, Independiente Martín Ledesma. Fleming Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Llámenos al 729-6060. Fleming, seguro que le conviene. Seguros Chaco, Mariscal López y Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Mili Empeños, venta de arreglo de joyas de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción. Mili Empeños. Vamos a cerrar con Emilio Daer, Remonumental Satelital. Penalti, la mejor pelota del mundo. Fútbol de campo y futsal FIFA es la más vendida en Brasil. Sentite un ganador haciendo la compra del mes en casa. Grutter, tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Vení a hacer tu compra grande del mes con la tranquilidad de que en casa Grutter siempre salís ganando. Un triunfo del sabor Upisa te trae el pancho con queso más delicioso del país con el equilibrio justo de sabor y además no se achica al cocinar. Vos ya lo conocés, probá los nuevos panchos con queso de Upisa. En sus presentaciones a granel y envasado al vacío, lo mejor es de Upisa. Fue puntual el presidente a nuestra pregunta, el interés que tiene sobre Romeo Benítez en Guaraní. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamac, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 634-544. Rentamac, una herramienta más en su obra. 1353. El pack Fortín etiqueta negra es de 1 litro y un jugo de pomelo frutica. Agregá hielo, mezclás y listo. Pomelo etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. Un balde convertido en champañera, bolsas transformadas sencillas, un rico asado para festejar un trabajo bien hecho. Sanicer y Claucol son testigos de todas las costumbres que se pegan. Seguinos en redes sociales @Sanicer y @Claucol Paraguay. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Informes al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Con el préstamo Vivienda de Banco puedes obtener la casa de tus sueños, refaccionar espacios y construir el quincho que tanto quieras. Préstamo a sola firma hasta 200 millones. Consultas al 021-325-5000. Banco, un banco para todos. Digamos alta. Por sus 63 años, Rumbo CCA de Seguros tiene un regalo para vos. Adquiriendo, renovando tu póliza de seguro de automóvil, llevas una póliza de seguro hogar por 1 año. Contacta al 021-449-488. Rumbo CCA de Seguros, 63 años protegiendo tu futuro siempre. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general. Ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Con Emilio Daer, presidente de Guaraní. La pregunta es directa. ¿Cómo vas a hacer con Romeo Benítez? ¿Por qué, Arturo? Estamos muy contentos con el rendimiento de Romeo. Está subiendo, ciertamente. No digo porque hay ofertas, así es, joven, chico, es rápido, veloz, inteligente. Completito es Romeo. Sí, y tiene gol. Estuvimos último partido acompañados con algunos empresarios interesados, pero como ya había adelantado antes, por supuesto Romeo no está disponible para transferencia hasta fin de año. ¿Se entiende, Emilio? Como decís, tenemos oferta. ¿Perdón? Que se entiende, digo que hasta fin de año, pero las gestiones se podrán hacer ahora, terminado el año, te pueden plantear y decir, bueno, ¿te acordás que hablamos a la pregunta de los que vienen a verle? Digo. Sí, no, de hecho tenemos oferta, Arturo, pero verdaderamente cada vez tenemos mejores ofertas, entre paréntesis, pero estamos con calma con eso, ciertamente. Tenemos nosotros pensado en principio mejorar sustancialmente el rendimiento del jugador, y este nuevo cuerpo técnico está abocado no solamente a Romeo, a todo el plantel. Tenemos que mejorar muchísimo. Nosotros tenemos un plantel de jerarquía. El cuerpo técnico tiene 4 días de trabajo. Tenemos, creo que, las mejores expectativas con ellos. Son gente muy seria, ciertamente. Y Romeo, por cierto, es uno de los que ahora, en este último partido al menos, demostró la calidad que tiene. Y está, digamos que la punta del iceberg. Va a rendir muchísimo más. ¿Y esta gente que vino a ver a Romeo Benítez, de dónde?
En realidad la gente que estuvo ahora es de Argentina, pero nosotros tenemos dos ofertas bien concretas de un poco más lejos, digamos. Pero no queremos adelantar nada porque ciertamente no viene al caso, ¿verdad? Es temporáneo todo. Pero sí hay ofertas. Pero lo van a dejar ir según la conveniencia económica, es difícil retenerlo. Claro, lo que pasa, Arturo, que no se trata solamente de una decisión del club. El jugador también tiene lo suyo y ciertamente tiene derecho a optar por quedarse, por irse. Y en un momento dado la presión es demasiado grande, los tiempos se dan, porque hay que considerar también que hay un tiempo en el que el jugador quiere irse y está decidido y tiene, digamos que ya eso en mente, y uno no lo puede forzar. Así que hay una serie de circunstancias que se dan para que eso eventualmente se pueda concretar. Pero como te digo, nosotros estamos enfocándole a todo el plantel al mayor rendimiento posible hoy hasta el final de la temporada en Guaraní. Eso es lo más importante. Bueno, Emilio, ¿y de Müller qué dice el nuevo técnico? ¿Estás valorándolo? ¿Es una persona amplia, explicativa? Contanos. Sí, Pablo de Müller sí es una persona muy seria. Nosotros nos tomamos ciertamente el tiempo para analizarlo, analizar todo el cuerpo técnico. Son gente de vuelta muy profesional, muy seria, muy exigente consigo misma también, y eso lo van a seguramente trasladar al propio plantel. Por supuesto, esperamos, así como todo, ¿verdad? El inicio de un proyecto, esperamos tener los mejores resultados. Son gente que está acostumbrada a trabajar en clubes grandes, vienen de O'Higgins también, que es un club relativamente importante de Chile, y ahora nosotros estamos dotándole de todo lo que ellos están pidiendo, exigiendo.